Capítulo 42. El suave sonido del agua corriendo entre las rocas era en cierto modo relajante. Era pacífico y tranquilo. Algo que Narranak sabía que escasearía en los tiempos venideros. Habían pasado unos días desde su huida de desembarco del rey, días en los que avanzaron muy poco en su aventura de regreso al norte. La razón más obvia de su lentitud eran sus caballos. Si bien el caballo de Sande era un excelente caballo de guerra, la bestia fue criada para tener potencia, no velocidad. Sus otros dos caballos eran tan viejos que Nira tenía miedo de ponerlos a un ritmo decente y de larga distancia durante mucho tiempo por miedo a que simplemente expiraran, y viajaban a través de los espesos bosques y hacían todo lo posible para evitar King's Road o cualquier asentamiento. Por supuesto, también estaba la resistencia física de las chicas. Arya y Sansa podrían haber sido bien entrenadas por su marido. Pero al final, ambas eran hijas de un noble y, además, Starks. Por eso, nunca antes habían tenido que viajar así. Desafortunadamente, Heine no tenía la experiencia de tales viajes ni la capacitación del marido de Nira para prepararla. E incluso Nira no se avergonzó de admitir que ni siquiera ella estaba acostumbrada a viajar en tales condiciones por mucho tiempo. Especialmente ahora que se sentía mucho más fatigada que de costumbre. Vamos demasiado lento, señora. Apartando sus ojos del camino del pequeño arroyo, Nira miró hacia la imponente forma de Sande Clegane, que estaba de pie junto a ella, de espaldas deliberadamente a los cuatro que estaban detrás de él. Sansa, Arya y Heine estaban todas en varios estados de desnudez, lavando lo que podían con el agua del río bajo la atenta mirada de Ousche mientras Sande estaba de pie, de espaldas a ellas. Lo sé, admitió Nira, arrodillándose en el suelo y colocando uno de sus odres de agua en el claro arroyo para volver a llenarlo. Pero no podemos esforzarnos mucho más de lo que lo hemos hecho. Nuestros caballos no son aptos para la velocidad y el bosque tampoco ayuda. Y dudo en usar King's Road porque los ojos de King's Landing están sin duda puestos en él. Colocando el tapón en el odre de agua, Nira agarró el siguiente y comenzó a llenarlo. Conoces a Jaffrey mejor que nadie, Sande. ¿Qué hará ahora? Después de su primera noche en el bosque, cuando Nira finalmente pidió un descanso, Sande les informó a todos lo que sabía. Lord Eddard Stark había intentado someter el testamento del rey Robert, solo para que la reina se lo arrojara a la cara antes de ser golpeado hasta dejarlo inconsciente y luego llevado a las celdas negras. Los hombres Stark que se habían quedado atrás se mantuvieron firmes antes de destruir la Torre de la Mano, hiriendo pero no matando a Ser Jaime Lannister. Aparte de eso, sabía poco más mientras huía de la ciudad con ellos antes de que sucediera algo más. Ese pequeño de mierda es un cabrón sediento de sangre, muy parecido a mi hermano, respondió Sande con sinceridad. Es un pequeño idiota tonto, pero no lo suficientemente tonto como para no saber que poner a Stark en las celdas y enviarme tras ustedes significaría una guerra con el norte. Que es sin duda lo que quería. Sacudiendo la cabeza, Nira detuvo el último odre de agua y los dejó a un lado. Si lo que quiere es guerra lo que obtendrá. Aunque al final la deseará diferente. Tiene poco apoyo fuera de las tierras de la corona y las tierras del oeste. Sin duda, Stannis y Renly presentarán sus propios reclamos al trono, si aún no lo han hecho, y al hacerlo dividirán las tierras de la tormenta. Solo los dioses saben lo que terminará haciendo el Rich. Dorne se pondrá de nuestro lado, pero están en el lado equivocado de Westeros. Que envíen ayuda. Y ni siquiera quiero pensar en cómo los hijos del hierro intentarán sacar ventaja de esta guerra. Sande asintió, antes de entrecerrar los ojos mientras miraba a sus caballos. Señora. Se supone que esa bolsa debe brillar así. Frunciendo el ceño, Nira se giró hacia donde sus caballos estaban atados cerca del arroyo para que pudieran beber. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando notó un brillo azul claro que salía de debajo de la solapa del bolso que se había llevado de la Torre de la Mano. Casi tropezando con sus propios pies en su prisa, Nira tropezó con su caballo y buscó frenéticamente en la cartera. La vela de cristal todavía estaba en el fondo de la cartera. Sin embargo, a diferencia de antes, ahora brillaba con un suave color azul. Agarrando la vela, Nira se sentó con los pies cruzados debajo de ella y dejó la vela sentada en el suelo. Cerrando los ojos, se abrió a la fuerza y extendió la mano hacia la vela, tal como lo había hecho todas las noches durante las últimas semanas. Casi al instante, pudo sentir otra presencia dentro de la vela, una presencia que conocía íntimamente y que le proporcionaba no poca comodidad y alivio. Aline. Nira podía oír su voz áspera y tranquilizadora no en sus oídos, sino en su mente. Sentía angustia y peligro. Por ti y los demás. ¿Qué pasó? Nira casi quiso colapsar. Todo salió mal, Aline, dijo, sosteniendo la vela de cristal como si estuviera abrazando a su marido. Robert murió y los hijos reales no son suyos.
Escribió un testamento nombrando a Ned regente por un tiempo. Pero Cersei hizo coronar a Joffrey, nombrándolo rey y a ella reina madre. Luego arrestaron a Ned y yo tuve que huir con las chicas. Todos los demás se han ido. Su marido guardó silencio y, durante su silencio, ella se dio cuenta de que los demás se habían acercado lentamente a ella por detrás. Arya y Sansa parecían esperanzadas. Sin embargo, Jaime, Sande y Ousche parecían confundidos. Sabía que no podían oír a su marido a través de la vela, por lo que estaba segura de que parecía una loca hablando en voz alta con una vela de cristal encendida. Mira, cuéntamelo todo. Sentado detrás del escritorio de su padre, no, ahora era su escritorio, dentro del solar del señor de Winterfell, Robb Stark, actual señor de Winterfell, miró fijamente el pergamino del cuervo colocado ante él. Desde hacía más de una semana, Robb se sentía incómodo. Una sensación molesta que sabía provenía de la fuerza que hablaba en voz alta de algo que estaba a punto de suceder, o de algo que había sucedido y que no era bueno. Podía sentir el peligro y la incertidumbre. Incluso los lobos siguen en Winterfell. Winter, Lady, Nymeria, Crewend y Summer estaban todos nerviosos, caminando constantemente como animales enjaulados e inquietando a más de uno de los sirvientes dentro de Winterfell. Y sin noticias de nadie, ni de su padre ni de sus hermanas en desembarco del rey ni de Lord Knox y su hermano Jon al norte del muro, Robb quedó en la incómoda posición de estar completamente a oscuras sin nada más que la persistente sensación de que algo andaba mal. De la fuerza constantemente destrozando su mente, pero hoy esas preguntas tuvieron respuesta. Aunque Robb realmente deseaba que no lo hubieran sido, el cuervo ni siquiera era de su propia familia, la casa Tully. No. Como para retorcer la daga más profundamente, llegó un cuervo de Reventry Hall, con el sello de la casa Blackwood y firmado por el propio Lord Tyros Blackwood. Aunque dado su contenido, no le sorprendió del todo que Lord Blackwood le enviara un cuervo, pero el silencio de la casa Tully le molestó mucho. El rey Roberto estaba muerto. El propio padre de Robb fue encarcelado y nadie conocía el destino de sus hermanas y de Lady Nara Knox. Y el nuevo rey, Joffrey Baratheon, no solo había prohibido la fe de los dioses antiguos, sino que también había declarado una marcha exaltada contra el norte y la casa Stark específicamente. Y ahora cualquiera que llevara el nombre Stark, ya sea por nacimiento o matrimonio, tenía un precio sobre sus cabezas que convertiría a cualquiera, desde noble de alta cuna hasta pilluelo callejero con una espada en busca de su sangre. Nada de lo que su padre o Lord Knox le habían enseñado podría haberlo preparado para esto. Lo único que hizo fue cuando su padre le dijo que lo más importante que podía hacer un señor era prepararse para lo inesperado. Pero ¿cómo, en nombre de los antiguos dioses y de la fuerza, podría uno prepararse para esto? No había duda de a dónde llevaría esto. Guerra. Los primeros hombres del norte no tolerarían que se prohibiera su adoración a los antiguos dioses. Por no hablar de que acceder a estas demandas daría como resultado que Robb tuviera que poner no solo su propia cabeza en el bloque, sino también la de los jefes de su familia. No era algo que estuviera dispuesto a considerar en lo más mínimo. Robb, levantando la cabeza, vio la luz de su vida, su esposa Talisa Stark parada justo dentro de la puerta ahora abierta de su solar. Una puerta que ni siquiera había oído abrirse porque estaba tan perdido en su propia mente. Otra razón por la que no puedo ceder a estas ridículas demandas, pensó mientras Talisa cerraba la puerta detrás de ella para darles una apariencia de privacidad. Talisa es una Stark ahora. Y el pequeño rey de mierda también está pidiendo su cabeza. Y tampoco es solo su vida la que está en juego. Habiendo pensado esto, los ojos de Robb se dirigieron al estómago de su esposa, donde ahora creció su hijo, el futuro de la casa Stark. Al regresar de Arenal, Talisa le había informado que su sangre lunar llegaba tarde. Y después de una consulta con el maestre Luwin, se llegó a la conclusión de que lo más probable era que estuviera embarazada. Aunque no podrían saberlo con certeza todavía hasta dentro de al menos otra luna. La idea de que su esposa estuviera embarazada, de que pronto sería padre, lo excitaba pero lo aterrorizaba más de lo que jamás podía recordar. Y ahora necesitaría ir a la guerra. Una guerra para garantizar que a su esposa y a su hijo se les permitiera vivir. Su esposa no dijo nada más mientras caminaba para poder agarrarlo, acercándolo para que su cabeza descansara contra sus pechos mientras sus dedos acariciaban suavemente su cabello. Habrá guerra, Talisa, dijo Robb claramente, ya que Talisa ya sabía sobre el contenido de la misiva. No puedo soportar esto. Mi padre encarcelado, mis hermanas y Lady Knox huyendo. O peor. Incluso si pudiera, la gente del norte no lo haría. Tomarán las armas contra el sur en el momento en que se enteren de la proclamación de Joffrey que prohíbe la fe de los dioses antiguos. Lo sé, dijo Talisa, sus dedos continuaron bailando a través de su cabello. Robb levantó la mano y tomó las de ella entre las suyas, se giró y miró a su esposa a los ojos.
te dejaré instrucciones de que serás el Stark en Winterfell mientras viajo hacia el sur. La mirada de Talisa se endureció, una auténtica loba aunque no hubiera nacido siéndolo. No creas que solo porque posiblemente esté embarazada te dejaré para que pelees esta guerra por tu cuenta, Robb Stark. Robb mantuvo sus ojos fijos en ella y endureció su determinación. Reconoció que Talisa era su mayor fortaleza, así como su mayor debilidad. Y con ella ahora posiblemente embarazada de su hijo y del futuro de la casa Stark. Talisa, no dudo de tu fuerza, pero si hay que creer en las palabras de Lord Blackwood, entonces el propio Tywin Lannister ha sido designado comandante de esta marcha exaltada. La reputación del hombre, tanto dentro como fuera del campo, es bien merecido e incluso para enfrentarse a él, el norte tendrá que ser tan brutal como Tywin, si no más. Y es por eso que me necesitas, Robb, respondió Talisa. Así como Lord Knox necesita a Nyra para mantenerlo castigado y evitar que se pierda. Yo evitaré que tú también te pierdas en esta guerra. Sé que tendrás que ser brutal. Sé que esta guerra será sangrienta y que los inocentes quedarán atrapados en el medio, pero estaré a tu lado durante todo esto. Y además, Bran puede ser el Stark en Winterfell y mientras sea solo un niño, tendrá a Luwin y Samuel ayudándolo. La parte de él que quería mantenerla a salvo y alejada de todo daño potencial le gritaba que le dijera que su lugar estaba en Winterfell mientras él estaba en guerra. Pero esa parte estaba enormemente abrumada por la parte de él que conocía a su esposa. Ella no aceptaría quedarse atrás mientras él partía hacia la guerra. Ella no se pondría ninguna armadura ni empuñaría un arma. Pero ella sería la primera en el campo una vez terminada la batalla para cuidar de los heridos y moribundos. Estaba a punto de dar su consentimiento a sus deseos cuando sintió que la fuerza lo golpeaba como odor a toda velocidad. Físicamente tambaleándose por el repentino ataque, Robb poco pudo hacer más que ponerse de pie y mirar a su alrededor frenéticamente, tratando de identificar de dónde venía de repente la extraña sensación. Al encontrar la fuente, sintió que algo lo llamaba desde una pequeña caja de madera del largo de su antebrazo que descansaba en el otro lado del sol. Al abrir la caja, encontró una vela de cristal, una de las docenas que Lord Knox había robado de Valyria, sobre una cama de tela. La próxima vez responde la llamada más rápido, joven aprendiz. La voz de Lord Knox lo sacudió en el momento en que sus dedos tocaron la superficie del cristal. Honestamente, lo confundió por un momento antes de recordar la rápida lección que Lord Knox les había dado a todos sobre estas velas de vidrio. Cómo podrían usarse para que dos personas pudieran mantener una conversación entre sí a pesar de casi cualquier distancia que hubiera entre ellos. ¿Señor Knox?, cuestionó, colocando la vela en la superficie del escritorio. Por supuesto que soy yo, aprendiz. Ahora, escuche atentamente ya que no estoy de humor para tener que repetirme. ¿Ha recibido noticias de lo que pasó en el sur? Robb lanzó una mirada hacia Talisa, confundido sobre cómo el maestro Knox sabía lo que estaba sucediendo en el sur, pero su esposa solo lo miraba confundida. Oh. Así es, no puede oír al maestro Knox a menos que se conecte a las velas a través de la fuerza. Acabo de recibir noticias de la casa Blackwood hoy, maestro. El rey Robert está muerto y el pequeño Joffrey ha ascendido al trono de hierro. Y su primer acto fue arrojar a mi padre a las celdas negras por traición y adoración del nombre de los viejos dioses y la práctica de la fuerza son heréticos y castigados con la muerte. Ha convocado una marcha exaltada hacia el norte dirigida por Lord Tywin Lannister y ha puesto una recompensa por las cabezas de cada miembro de la casa Stark, así como una recompensa por las cabezas de cada miembro de la casa Stark. Tu propia cabeza y la de tu señora esposa. Lord Knox guardó silencio al otro lado de la vela de cristal. Malditos infiernos, la maldición de Lord Knox atravesó la conexión entre ellos con tal virulencia que Robb prácticamente podía sentir la creciente ira de su maestro. Acabo de hablar con Nyra. Ella tiene a tus hermanas, Jaime, Osha y, sorprendentemente, Sandor Clegane, quien ha vuelto su capa a nuestro favor. Actualmente están en Crownlands, haciendo lo que pueden para evitar ser descubiertos. Tenemos que marchar hacia el sur, afirmó Robb con convicción. No toleraría que sus hermanas huyeran para salvar sus vidas ni que su padre fuera prisionero de esa manera. El honor de la casa Stark, por no mencionar el honor de todo el norte, exigía nada menos que una respuesta armada completa a estos insultos. Y lo haremos, aprendiz. Pero debemos hacerlo sabiamente. Lord Knox afirmó con firmeza, y así, Robb pasó de ser el señor de Invernalia y guardián del norte a un joven que escuchaba a su padre o a su mentor. Eres fuerte en la fuerza, Robb, pero eso no te hace invencible. El norte es fuerte, pero cuanto más lejos de casa traes un ejército, más débiles se vuelven. Nuestros enemigos son numerosos, Robb. Especialmente si esta pequeña mierda ha hecho de esto una guerra de fe. Y están siendo liderados por Lord Tywin.
Por ahora, estamos superados en número y atrasados. Nuestra única ventaja radica en nuestra capacidad de utilizar la fuerza y el hecho de que estas velas han mitigado el elemento. De sorpresa, Rab quería caminar de un lado a otro con enojo. No puedo dejar a mi padre en manos de los Lannisters y Baratheons. Tampoco puedo dejar a mis hermanas vagando por tierras enemigas sin protección. Otra oleada de ira atravesó la vela, y esta vez Rab no pudo evitar retroceder ligeramente. No creas que estoy hablando a la ligera, aprendiz. Mi esposa está con tus hermanas. Y haré cualquier cosa para recuperarla, incluso matar personalmente a todos los hombres bajo el estandarte del ciervo o el león. Pero, independientemente de nuestros deseos, no podemos actuar precipitadamente y condenar así a la gente del norte y a aquellos que intentamos salvar, ¿entiendes? Las palabras de Lord Knox recordaban las de su propio padre. Más de una vez, su padre habló del inicio de la rebelión y de la naturaleza descarada de su tío Brandon y de cómo se abalanzó sobre desembarco del rey, exigiendo el regreso de Lyanna y que Raegar se explicara. Un acto que se saldó no solo con la muerte de su tío, pero también la muerte de su abuelo y de todos los que habían seguido a Brandon hasta desembarco del rey y de todos los que murieron durante la rebelión. Pero ¿y si su tío hubiera conservado la cabeza? ¿Seguiría vivo hoy? ¿Lo haría su abuelo? ¿Todos los que fueron con él? ¿Qué hacemos, maestro? Tenemos una ventaja gracias a Lord Blackwell, ya que claramente se suponía que el norte no debía enterarse de esta marcha exaltada hasta que el ejército estuviera a nuestras puertas. Lo que significa que tenemos tiempo para preparar un contraataque. Sin embargo, todavía estamos detrás. Envía cuervos para informar a los señores del norte del ataque inminente y haz que envíen a su vanguardia y a ellos mismos a Moat Caillan. Los encontrarás allí y mantendrás el foso hasta que yo, Jon y el resto de las fuerzas del norte lleguemos para reforzar nuestras. Solo entonces, cuando tengamos toda nuestra fuerza disponible, llevaremos la lucha a estos tontos del sur y les enseñaremos lo que significa luchar contra un Sith. Rab no quería hacer nada más que agarrar todos los brazos fuertes del norte y correr directamente al corazón del sur para salvar a su padre y a sus hermanas. Pero sabía que su maestro tenía razón. Tenían que actuar con inteligencia, no precipitadamente. Si todo el sur estuviera unido bajo la fe contra ellos, entonces sería una guerra como ninguna que el norte haya visto desde antes de la conquista de Poniente por parte de Aegon. Enviaré un mensaje y haré que los señores se reúnan en el foso. Lo mantendremos hasta que usted llegue, Lord Knox. Pon a prueba tus nervios, joven Rab. Nos vengaremos de todos aquellos que nos han hecho daño. Y aprenderán lo que significa ir contra nosotros. Ahora ponte a trabajar. Tengo más que unos pocos planes y contingencias. Y ten la seguridad de que tu padre es uno de los pocos a los que he llamado mi amigo, así que no lo dejaré a merced de los Baratheon y los Lannister por mucho tiempo, mi joven aprendiz. Podía sentir la presencia de su maestro desvanecerse cuando la luz se atenuó dentro de la vela de cristal antes de desaparecer por completo. Rab, sacudiendo la cabeza, Rab se volvió hacia su esposa. Tengo más que unos pocos cuervos que necesito escribir. Por favor, envía por mi hermano, el maestre Luwin, Samuel, Joy y Henry. Si vas a viajar hacia el sur con el resto de nosotros, entonces tengo más que unas pocas cosas que establecer antes de partir. Sentado en un árbol caído junto a Ygritte, Jon observó en silencio cómo, justo al otro lado del pequeño fuego frente a él, su maestro se sentaba en silencio meditativo. La vela de vidrio de la que nunca parecía separarse flotaba en el aire en lo alto frente a Lord Knox. Apenas era mediodía cuando emergieron de las raíces del arciano, y ahora que se acercaba el atardecer, Lord Knox todavía no había dirigido una sola palabra a ninguno de ellos. Algo había sucedido en el sur. Algo no bueno. Y cuanto más mordía su maestro la lengua, más y más crecía la ansiedad de Jon. Necesitaba saber qué pasó, o más bien qué estaba pasando. Y peor aún, su ansiedad claramente estaba comenzando a afectar tanto a Ghost como a Archon. Su fiel lobo guargo, aunque permanecía en silencio como su tocayo, estaba claramente nervioso. Sus orejas se movían constantemente y sus ojos rojos sangre se perdían en la distancia incluso ante el más mínimo sonido. Y Archon estaba constantemente correteando de un lado a otro entre Jon e Ygritte. El pequeño dragón claramente no estaba contento y no estaba de humor para ningún tipo de consuelo que él o Ygritte pudieran brindarle. ¡Ah, malditos infiernos!, gruñó Ygritte, arrojando el palo que estaba usando para atraer la nieve al pequeño fuego. ¿Por qué carajo le está tomando tanto tiempo hablar?
¿Y con quién diablos está hablando? Un buen número de individuos esparcidos por Poniente y Esos, y grite, dijo Lord Knox de repente, el brillo de la vela de cristal se desvaneció cuando finalmente cayó en el aire y cayó en la mano que esperaba de su maestro. Maestro, gritó John, llamando la atención de Liv y el tío Benjen, quienes estaban sentados cerca en árboles caídos similares. ¿Qué está pasando, maestro? La guerra, respondió Lord Knox, guardando la vela de cristal y poniéndose de pie, tomándose un momento para quitarse la nieve de los pantalones mientras lo hacía. Robert Baratheon está muerto. Joffrey, con la ayuda de su madre, ha ascendido al trono de hierro. Como primer acto, hizo arrestar a su padre por traición, obligó a sus hermanas y a mi esposa a huir de la ciudad y ahora ha declarado la práctica de la fuerza y el culto a los antiguos dioses heréticos y está convocando a una marcha exaltada sobre el pueblo del norte. Jon, junto con los demás, solo pudo mirar en silencio lo que Lord Knox acababa de decirles. No. No, eso no es posible, negó Benjen, sacudiendo la cabeza. Ni siquiera los Targaryen, en el apogeo de su locura, se atreverían a declarar una marcha exaltada contra el norte. Es cierto, pero los Targaryen no siempre han gobernado Poniente. Recuerde, hubo numerosos intentos de marchas, cruzadas o como quiera llamarlos por parte de los ándalos mucho antes de que los Targaryen pusieran un pie en suelo de Poniente, respondió Lord Knox. Eso era cierto. Por mucho que el norte considerara a los antiguos salvajes entre sus mayores enemigos, la verdad es que solo hubo 5 reyes más allá del muro antes de Mance Rayder en toda la historia registrada que intentaron invadir el norte. Por cada intento de los salvajes de reclamar el norte, hubo al menos 2 intentos o más por parte de los ándalos de hacer lo mismo. Era una triste realidad para reflexionar. Entre los 3 enemigos del norte, los ándalos, los hijos del hierro y los salvajes eran los que tenían menos probabilidades de lanzar una invasión total del norte. Incursión, sí. Invadir, no y ahora. Ahora los ándalos marchaban una vez más hacia la guerra contra el norte, en un momento en el que no podían permitirse el lujo de estar divididos. Robb está enviando mensajes a todo el norte y llamando a todos los lores y sus hombres a reunirse en Mort Kellen, continuó Lord Knox. Lord Blackwood envió un cuervo a Rabb, informándole de la marcha exaltada. Lo cual nos ha dado tiempo para preparar una defensa adecuada contra las fuerzas que se están reuniendo contra nosotros. Pero a pesar de la advertencia, en el mejor de los casos solo podremos tener una pequeña la fuerza reunida en Mort Kellen antes de que llegue Tywin Lannister, quien ha sido nombrado comandante supremo de la marcha exaltada. Rabb defenderá el foso con todos los hombres que pueda reunir, y mientras lo hace, nos dirigiremos hacia el sur, reuniendo tantos como podamos. Podemos para reforzar nuestros números. Jon todavía estaba tratando de comprender todo lo que había sucedido. Su padre hecho prisionero. Sus hermanas corrían para salvar sus vidas. Su hermano marchaba a la guerra, una guerra que había sido declarada en todo el norte simplemente porque adoraban a dioses diferentes. ¿Cómo? ¿Cómo llegó todo a esto? Claro, las cosas no necesariamente les iban bien con todo lo que pasó con los niños del bosque. ¿Pero la guerra? Eso. Simplemente no parecía real. Sintiendo un toque cálido en su mano, levantó la cabeza, sorprendido pero no sorprendido de encontrar la cálida mano de Ygritte en la suya y su rostro cerca del suyo. No hubo comentarios sarcásticos ni bromas. Ella simplemente se sentó con él, sosteniendo su mano como si estuviera tratando de sumar su fuerza a la de él. Asintiendo, le apretó la mano con la suya mientras pensaba en tratar de reconstruir la situación en la que se encontraban. La fe de los 7 les había declarado la guerra y estaban muy superados en número. Pero no estaban solos. Tenían aliados a los que podían recurrir. Dorne los ayudaría, estaba seguro. Tanto su compromiso con Arianne como la posibilidad de venganza contra los Baratheon y los Lannister obligarían a Dorne a ponerse del lado del norte. Dorrich. Eran una posibilidad. Sansa estaba destinada a convertirse en la próxima dama de Highgarden, lo que debería hacer que la casa Tyrell tuviera el honor de ayudar a la casa Stark. Por otro lado, Rich era bien conocido por su dedicación a la fe de los 7. En el mejor de los casos, esperaría neutralidad del dominio. A menos que Sansa cayera en las manos equivocadas. Pero fuera de la casa Tyrell y la casa Martell, había otro grupo al que podían recurrir para que los ayudara. Maestro, dijo Jon, mirando a su maestro. No estamos lejos de Mance Rayder y el resto del pueblo libre que decidió quedarse al norte del muro. Quizás nos convendría hacer un pequeño viaje hasta su campamento y sumar sus números al nuestro. Mance y los que están con él no se arrodillarán ante ti ni ante tu hermano, Jon, respondió Ygritte rápidamente. Lady Dal juró ante los viejos dioses, así que ella marchará.
Pero los demás no marcharán solo porque tú quieres que lo hagan. No necesitamos que se arrodillen o hagan juramentos, comentó Lord Knox, viendo ya lo que su aprendiz tenía en mente. Solo necesitamos su fuerza en las armas. Y hay muchas maneras de obtenerla además de hacer juramentos. John y los demás entendieron lo que Lord Knox estaba insinuando. ¿Tienes la intención de comprar a la gente libre como si fueran mercenarios? Benjen cuestionó antes de rascarse la nuca. Podría funcionar. Pero costará una buena cantidad de dinero u otros objetos de valor. E incluso si obtienes sus servicios, no prestarán juramento al norte. Por lo tanto, la Guardia de la Noche no los dejará pasar. El muro. Infiernos, por mucho que quiera dejar que te salgas con la tuya e incluso marchar contigo, no puedo traicionar mis juramentos. Eso no será un problema, respondió Lord Knox. Ya tenía un plan, o quizás 5, John estaba seguro. No solo por cómo asegurar los servicios del pueblo libre, sino también por cómo ganar esta guerra. Liv, es hora de volver a ser útil y llevarnos hasta Mans River. Después de eso, regresa con tu gente o quédate con nosotros, realmente no me importa. Ahora, movámonos. Ya estamos lo suficientemente detrás de nuestros enemigos. ¿Cómo están las cosas? Observando atentamente la pequeña reunión de personas que trabajaban en la construcción de un edificio de madera, Nira luchó contra la tentación de frotarse el estómago con la mano mientras observaba a las pocas mujeres presentes caminar, repartiendo pequeños trozos de pan y carne a los que estaban. Laboral. Había pasado poco más de una semana desde que huyeron de Desembarco del Rey. Una semana sin una comida decente aparte de la que podían buscar o cazar, que era poco, y por mucho que quisiera intentar evitar cualquier tipo de asentamiento, especialmente uno tan cerca de Desembarco del Rey, el deseo de una comida decente y tal vez incluso algún tipo de cama que no fuera el suelo estaba erosionando su deseo de mantenerse alejada. Parece que serán unos 20, tal vez 30, dijo Sande desde su lugar junto a ella mientras observaban a la pequeña aldea continuar con su día. Lo suficientemente mayores para haber visto algunos inviernos, y lo suficientemente jóvenes como para no haber visto ninguno. Pocos hombres en edad de luchar. Y están bien abastecidos. Vi un par de gallinas detrás de uno de los edificios de allí. Y están repartiendo el pan como el agua después de una fuerte lluvia. Mordiéndose el labio, la necesidad de acercarse a la pequeña aldea se acercaba al punto de resultar insoportable. Estaban a una distancia considerable de Kings Road. Y esta aldea era bastante pequeña. Una sola noche no vendría mal, ¿verdad? Arya estaba bien. Al igual que Ousche y Sande. Pero sabía que Sansa y Heine estaban luchando, y ella también lo era. Tenemos monedas de sobra, dijo Nira contemplativamente, pensando en la cartera en su caballo y los 2 monederos dentro. Podemos pagar la comida y un lugar donde descansar por una noche. ¿Por qué desperdiciar la moneda? Preguntó Sande, sacudiendo la cabeza. Aquí no hay hombres en condiciones de luchar. Podríamos coger lo que necesitamos y volver a la carretera sin apenas perder tiempo. No somos bandidos, Sande, respondió Nira con un tono tenso en su voz. Tenemos dinero para pagar lo que necesitamos. Y una comida caliente y una especie de cama harán maravillas para las niñas. Además, todavía no hemos tenido mucha oportunidad de hablar sobre nuestros próximos pasos. Podemos descansar por una noche, planear nuestro próximo movimiento y luego salir por la mañana. Sande gruñó pero no presionó más. Tu decisión, mujer. Retirándose hacia la espesura, Nira rápidamente encontró a las 3 niñas y a Ousche que estaban esperando su regreso. Hay una pequeña aldea en el camino, explicó. Descansaremos allí una sola noche antes de continuar. Recuerden, ustedes 3 son mis hijas, Ousche, mi hermana, y Sande, un mercenario que logramos contratar para que nos escoltara a Arenal después de que no pudimos encontrar trabajo en Desembarco del Rey. Todas las chicas asintieron, dejando que Nira tomara la iniciativa mientras montaban en sus caballos y salían lentamente de la espesura hacia la pequeña aldea. Su presencia se notó rápidamente, lo que no fue sorprendente considerando cómo la imponente forma de Sande en su igualmente imponente caballo de guerra tomó la delantera. Las pocas mujeres y niños de la aldea desaparecieron rápidamente a medida que se acercaban, dejando solo a unos pocos hombres para salir, liderados por un hombre alto y mayor que era casi tan alto como el caballo de guerra de Sande incluso con una ligera joroba en la espalda. Llevaba una túnica sencilla con un colgante de hierro con una estrella de 7 puntas colgando de su cuello. Buenos días, viajeros, lo saludó el Septón, alejándose de la aldea detrás de él. Soy el Septón Meribald. Esta aldea rara vez recibe viajeros, especialmente un caballero de tal estatura como este hombre aquí. ¿Puedo preguntar qué propósito tienes al llegar a este pequeño pueblo? Nira rodeó a Sande y le indicó al hombre grande que se quedara atrás. Buenos días, Septon.
Yo seré Nya y yo seré mis hijas y mi hermana. Viajaremos a Arenal en busca de trabajo después de que mi esposo falleció y King's Landing ya no será bueno para mis niñas. Solo buscamos quedarnos un rato. Noche antes de seguir adelante, tenemos dinero para pagar una cama y tal vez algo de comida que te sobe. El septón nos miró a todos, sus ojos se detuvieron en la imponente forma de Sande. La mayoría sería una buena cantidad de dinero para permitirse los servicios de un mercenario tan imponente. Nira, interpretando su papel, recordó varios encuentros íntimos que ella y Aline compartieron en Arenal, encuentros que la hicieron sonrojar. Sirve bien y acepta pagos además de monedas. Septon frunció el ceño pero asintió. Ya veo. Así es el mundo en el que vivimos, querida. Es una lástima. Hay establos cerrados y solo hogares para aquellos que consideran suya esta aldea. Sin embargo, tú y los tuyos podéis quedaros en el Sept esta noche y comprar cualquier alimento del que estos aldeanos están dispuestos a desprenderse. Y si tú, mercenario, requiere un pago esta noche, te pido que lo hagas en silencio. Hay muchos niños en este pueblo que no necesitan estar al tanto de tales actividades. Al caer la noche, Nira y los demás se encontraron solos en el Sept mientras la aldea dormía. A pesar de lo tarde que era, el pequeño grupo de 6 personas permanecía despierto a la luz de una sola vela. Dispuestas ante ellos estaban las pocas piezas de oro y varias bolsas de plata, junto con un mapa toscamente dibujado de Poniente que Nira había creado apresuradamente. Desde aquel día junto al arroyo en que Aline la contactó a través de las velas de cristal, habían estado en contacto casi constante el uno con el otro. Fue extraño poder hablar con su amor que estaba al otro lado de Poniente, pero aún así hablaban todos los días. Y de su marido conoció la verdadera profundidad de la locura del niño rey. Esperaba un precio por sus cabezas. ¿Pero declarar una marcha exaltada hacia el norte? ¿Prohibir la práctica de la fuerza y los dioses antiguos? Locura casi parecía un término demasiado ligero. Ninguna de las niñas había tomado bien la noticia de la guerra inminente, ni la noticia del encarcelamiento de su padre. Heine lloró en silencio mientras el miedo se apoderaba de su corazón. Arya quería darse la vuelta y regresar a desembarco del rey para liberar a Lord Stark y matar a tantos Lannisters y Baratheons como pudiera. Sansa era la más sensata de las tres, la niña mayor guardaba silencio pero su mente claramente daba vueltas mientras intentaba darle sentido a su situación actual. Lo más probable es que este ejército exaltado se reúna en Arenal o Riverrun, dijo Nira, señalando las dos ubicaciones aproximadamente marcadas en el medio de su mapa. Cualquier ejército que Joffrey pueda reunir en las tierras de la corona necesitará un lugar de preparación para reunirse con los ejércitos de las tierras del oeste. Tywin Lannister no es tan tonto como para cargar hacia el norte, dejando a la casa Tully, pariente de los Stark, a su espalda. Querré asegurar la lealtad de Riverlands o asegurarme de que no sean una amenaza para su retaguardia antes de dirigirse al norte, lo que significa que Riverlands pronto se verá inundada de esos cabrones, gruñó Sande. El hombre imponente se negó a dejar su armadura incluso durante la noche. Decenas de miles de lamemierdas de Lannister y fanáticos laméculos de los 7. Todos buscando atravesar con una espada u otra a cada uno de ustedes, y nos dirigimos directamente hacia ellos. ¿Podríamos dar la vuelta? ¿Ir a Dorne?, sugirió Arya. Los dornienses nos acogerán. Demonios, una vez que se enteren de esta estúpida marcha exaltada, Arianne probablemente liderará las lanzas dornienses a la batalla. Dorne está tan lejos como el norte, Arya, respondió Sansa, frunciendo el ceño mientras miraba el tosco mapa. Y tendríamos que pasar por desembarco del rey si tomáramos esa ruta. Y viajar a través de las tierras de la tormenta, las tierras de los Baratheons para llegar a las arenas de Dorne. Al menos en las tierras de los ríos tenemos parientes que pueden ayudarnos. En Stormlands no tenemos ninguno, pero Arya plantea un buen punto. El norte, sin importar cuán fuerte sea e incluso cuando sea favorecido por la fuerza, no puede enfrentarse a todo el sur. Pero nosotros, el norte, necesitamos aliados, o, al menos, necesitamos fracturar toda la fuerza de los reinos del sur. Y con Mornox y nuestros hermanos en el norte y nuestro padre, prisioneros. Somos los únicos que podemos hacer eso. Sansa tenía razón. Si todo el sur se uniera contra el norte, sería desastroso. Pero incluso con la fe respaldando esta guerra, ¿era eso realmente una preocupación? Teniendo en cuenta la verdad de los niños reales y las acciones de Renly y Stannis, se arriesgaría a suponer que, si no lo estuvieran ya, Stormlands pronto se dividiría por completo entre Renly, Stannis y Joffrey. Las tierras de los ríos nunca estuvieron realmente unidas y ahora sería aún peor. Familias como los Blackwood lucharían contra esta marcha exaltada.
Y otros se mantendrían fieles a la fe independientemente de la postura de la casa Tully. Las tierras de la corona lucharían por la corona, al igual que las tierras del oeste, pero los dornienses se pondrían del lado del norte, aunque solo fuera por la oportunidad de vengarse de la rebelión de Robert y de lo que les pasó a Alia Martell y Rhaenys Targaryen. Lo que dejó un reino importante en el aire. Necesitamos que el Rich esté de nuestro lado, dijo Nyra claramente. Al igual que Tywin Lannister. Su oro, comida, y más de 100.000 hombres en armas cambiarán el rumbo de la guerra a favor de quien quiera que esté del lado. Puedo asegurar que el Rich se pondrá de nuestro lado. Nyra frunció el ceño y miró a Sansa. Por más inteligente que se hubiera vuelto la niña bajo su señor esposo y su propia tutela, todavía era una niña. Sí, estás comprometida con Weleas Tyrell y estás lista para convertirte en la próxima Lady Tyrell, pero aún no eres ella, Sansa. Si bien Willias, Margaery y Garland son personas decentes, los Tyrell son bien conocidos por codiciar el trono. Hasta el punto en que podría anular su sentido común, Renly era bien conocido por favorecer a los Tyrell, casi hasta el punto de que pasaba más tiempo entre los abanderados del dominio que entre los suyos. Le resultaría fácil plantear la oferta para convertir a Margaery en su reina si respaldan su reclamo. O peor, ¿qué pasa si Tywin hace la misma oferta? ¿Se mantendrán en sus sentidos o sus deseos por el trono los pondrán en nuestra contra? Por eso debo ir en persona. Sansa respondió. Un simple cuervo no servirá. Necesito estar allí en persona para asegurar que su lealtad sea hacia el norte. Y aunque estoy de acuerdo en que Renly como rey, no sería lo mejor. No jodas, Sansa. Dejó morir a mi padre. Él no aceptaría esta estupidez de la marcha exaltada, finalizó Sansa, continuando por encima de la protesta de Arya. Pero si no es Renly, ¿quién será el rey? Quizás Stannis, pero sabemos poco sobre la parte de lo que Círene nos ha contado. Y, a decir verdad, dadas las historias de su padre, considero que Renly es la opción preferible. Nyra tuvo que morderse el labio para evitar decir lo que quería decir. Que había un rey al que podían respaldar, uno que pondría fin a esta estupidez. Uno que entendiera el norte. Eso contó con el favor del sur. Uno que, cuando aún era joven, comprendió la carga del gobierno y, lo que es más importante, lo respetó. Pero ella no pudo nombrarlo, ahora no. No mientras todavía estuvieran en el sur. Sin embargo, tenía la sensación de que si su marido realmente se salía con la suya, todo el reino lo sabría pronto. Sansa tiene razón, suspiró Nyra. El norte, independientemente de lo fuerte que se haya vuelto, necesita aliados. No solo para ganar esta guerra, sino para garantizar la estabilidad del reino después de que todas las espadas hayan sido envainadas. Inclinándose hacia adelante, Nyra dividió la moneda por la mitad, dándole la mitad a Sansa y guardándose la otra mitad para ella antes de señalar hacia Highgarden en el mapa. Sansa, Jaime y Ousche se dirigirán a Highgarden y pondrán a los Tyrell de nuestro lado. No será fácil, Sansa. Si bien los Tyrell probablemente estarán dispuestos a ponerse del lado de nosotros, debes recordar que la mayor parte del Rich tiene fiel a los 7, en el mejor de los casos. Es posible que solo puedas presionar para que Rich se mantenga neutral en esta guerra, pero incluso eso sería una victoria, ya que evitaría que la fuerza de Rich reforzara los números de Tywin. Sus dedos se alejaron del dominio justo al este de Riverlands. Mientras aseguras a los Tyrell, Arya, Sande y yo nos dirigiremos al valle. ¿El valle? ¿Por qué carajo íbamos allí? Preguntó Sande, resoplando. Esos cabrones piadosos son peores que los malditos Rechmen. Ni siquiera cagarán sin pedirles perdón a los 7 por levantarles las faldas. Sea como sea, todavía tenemos aliados en el valle, respondió Nyra. Los Royce, para empezar. No olvidemos que la propia tía de Arya y Sansa ahora gobierna el valle como regente hasta que su hijo esté listo para asumir su papel. Y Ser Brendan Tully todavía sirve como caballero de la puerta en Bloody Gate. Con Arya con nosotros, nos garantizará el paso y, con suerte, una ruta para asegurar, en el mejor de los casos, a los caballeros del valle y, en el peor de los casos, tal vez su neutralidad. Sande se burló. Con todos los respetos para las chicas de aquí, pero su querida tía está más que conmovida en la maldita cabeza. Demonios, ella todavía alimentaba al pequeño de mierda de Robert Arryn en su teta a pesar de su edad. Sea como sea, todavía tenemos que intentarlo, presionó Nyra. A decir verdad, también había oído los susurros de Lady Lysa Arryn y, como mínimo, eran perspicaces. Pero a pesar de las proezas de su marido y de las proezas de los Stark y del norte, necesitaban aliados.
Podían contar con Riverlands y Dorne, pero si pudieran influir en Rich y Vale para que los ayudaran o se mantuvieran neutrales, entonces la balanza de esta guerra se inclinaría rápidamente a su favor. Solo tenemos 3 caballos, dijo Ousche, hablando por primera vez. Y 2 grupos de 3. Sí, asintió Nyra. Tú, Sansa y Jaime tomarán 2 de los caballos. El valle y las tierras de los ríos no están lejos de aquí, así que Arya, Sande y yo nos conformaremos con un solo caballo mientras ustedes 3 tienen mucho más que atravesar. Manténgase en los bosques y fuera de las carreteras hasta llegar a Roseroad, pero incluso entonces, nunca baje la guardia. La noticia ya se ha extendido a la mayoría, si no a todas, las fortalezas de los 7 reinos. De Blade saldrán a buscar la recompensa. Confíen solo en ustedes mismos hasta llegar a Highgarden. Ahora vamos a pasar la noche. Saldremos mañana con las primeras luces del día. Por si acaso, partiremos juntos en dirección este. Ustedes 3 se separarán y regresarán al suroeste. Que la fuerza y los viejos dioses estén con nosotros. Mucho había cambiado en los años transcurridos desde que Mance aprovechó la oportunidad y emprendió el camino que, en palabras de la propia Madre Topo, provocaría la salvación a través de la muerte. Muerte, muerte de miles y miles de gente libre, aunque en verdad pocos derraman lágrimas por el fallecimiento de personas como el Señor de los Huesos, Arma o Crowkiller. Pero también hubo la muerte de lo que conocían de su forma de vida. En un grado. Muchos siguieron a Val al sur del muro, muchos de los que se despojaron de su pasado y se arrodillaron, jurando ante Val y Lord Stark. Muerte. Sin embargo, a través de la muerte llegó su salvación. Muchos de ellos se encuentran ahora a salvo al sur del muro, y el muro se abrió al resto del pueblo libre, tanto para el comercio como para cuando llegara el día en que los caminantes blancos y los de su calaña vinieran por todos ellos. Los cuervos del muro ya no los cazaban, al menos no al norte del muro. De hecho, ya no era extraño que el comercio fuera frecuente entre los cuervos y el pueblo libre. No eran amigos y nunca lo serían. Miles de años de cazarse y matarse unos a otros lo habían garantizado, pero por ahora, al menos había un entendimiento de que mientras el pueblo libre no molestara a los cuervos tampoco los molestarán a ellos. Hubo desacuerdo en ambas partes con respecto a esa decisión, pero Mance, y sorprendentemente el Lord Comandante Mormón, se habían apresurado a lidiar con cualquier disidente que intentara alterar la frágil paz que pendía entre ellos al filo de un cuchillo. Y ahora, esa paz estaba a punto de ser verdaderamente puesta a prueba. Entonces, el reino del norte está en guerra. Una guerra contra ustedes, los usuarios de la fuerza y contra los dioses verdaderos. ¿Y quieren que yo y los míos nos unamos a ustedes para luchar en esta guerra? Enfrente estaba sentado nada menos que el que era la única razón por la que la gente libre y los Stark del norte incluso vinieron a hablar entre ellos. El hechicero Alim Knox. Y a su lado estaba sentado el hijo de Stark, Jon Stark, mientras Ygritte se sentaba cerca de Jon. Sí, Mance volvió la cabeza hacia los que estaban sentados con él. Su mujer, Della, hermana de Lady Val del Norte, y el último gran jefe que todavía le era leal, Tormund. Cuando se llegó al acuerdo con los Stark, nos dijeron que aquellos que permanecieran al norte del muro no serían obligados a arrodillarse ni a atender el llamado de los Stark si surgiera la necesidad. La expresión de Knox no cambió, no es que Mance esperara que lo hiciera considerando que una buena parte del rostro del hombre estaba cubierto con la tira de tela que ocultaba sus ojos arruinados. Una historia de la que solo unos pocos conocían la verdad, aunque muchos tenían sus teorías. Cada uno más extravagante que el anterior. Robb Stark ha llamado a los estandartes, sí, y Val responderá como ha jurado hacerlo, asintió el hechicero. Y tienen razón al decir que aquellos de ustedes aquí no tienen necesidad de atender el llamado. Sin embargo, todavía estáis aquí para alistar a nuestros hombres y mujeres en una guerra que no es la nuestra, respondió Mance. Si bien esperaba parecer fuerte, en realidad estaba aterrorizado. Había visto lo que este hombre ante él podía hacer con un simple movimiento de muñeca a quienes lo enojaban. Y además, dado lo que tú y los tuyos sois capaces de hacer, incluso un ejército de 100.000 enviado contra ti debería significar poco más que aplastar 100.000 mosquitos. El hechicero ni siquiera se movió. Si todos mis enemigos estuvieran bien alineados delante de mí, entonces podría aplastarlos como mosquitos. Pero esta guerra no es algo que se decidirá en un campo de batalla específico. Será una guerra que abarcará desde la nieve de lejano al norte hasta las arenas de Dorne. Incluso con lo poderosos que somos mis aprendices y yo, incluso nosotros tenemos nuestros límites y uno de esos límites resulta ser poder estar en múltiples lugares a la vez. Mance se lo daría. Las guerras no eran cosas simples. Puede que haya alguien que esté dispuesto a luchar por ti, dijo Tormund a su lado. Maldita sea,
estaría dispuesto a pelear contigo solo porque últimamente he estado muy aburrido aquí con toda esta paz entre nosotros y los cuervos. Pero aquellos aquí en el norte verdadero no se arrodillarán ante ti ni ante los Stark. Knox volvió su vista ciega hacia Tormund. No necesito que te arrodilles ante mí para poder pelear. Mance frunció el ceño. Si no estaba buscando que se arrodillaran, entonces ¿cómo iba a ganarse su lealtad hacia, quieres utilizarnos como si fuéramos mercenarios, vendedores? Repitió Della, su esposa mirándolo fijamente. ¿Qué carajo es eso? Hombres y mujeres que no luchan por lealtad a un señor o rey, sino a alguien que les paga. Mance respondió. Tormund se animó aún más cuando el hombre imponente se inclinó hacia adelante. Detén tu mierda. ¿Quieres decir que me digas que no solo nos llevarías al sur del muro, sino que también tendríamos que luchar contra esos elegantes arrodillados sureños, y nos pagarías por ello? Joder. ¿Qué vamos a hacer? Esperando, pensé que eso haría que tu sangre se acelerara, Tormund. Ygritte se rió al lado de Jon. Mance se reclinó y miró fijamente al hechicero. El hombre los tenía. Él lo sabía y el hechicero lo sabía. En el momento en que salió de esta tienda la noticia de que el hechicero no solo dejaría que los guerreros al sur del muro lucharan contra los arrodillados, sino que también pagaría por su fuerza, dudaba que quedaran muchos en su campamento a la mañana siguiente. El oro no sería de gran utilidad, pero no es lo que nos mantiene vivo como pueblo, dijo, tratando de ver qué estaba dispuesto el hechicero a ofrecer por sus guerreros. El hombre no dudó en responder. A ti y a los tuyos se les asignará una 10ª parte de todo el botín del campo de batalla, incluidas armas, armaduras, pieles, monedas y caballos. En comparación con un castillo del sur, eso irá a una 20ª parte. La única excepción serán las mujeres y los hombres libres no robarán hijas ni hijos y, como he dejado claro con cualquier ejército que marche bajo mi bandera, no habrá violación. Mance nunca había estado en una verdadera batalla al sur del muro, pero era un hombre erudito gracias al maestre Aemon. Conocía bien el tipo de botín que se ofrecía. Y también tenía una buena idea de cuánto se ofrecía. Una 1/5 parte del botín del campo de batalla y una 10ª parte del botín del castillo. El hechicero no se movió. Una 10ª parte del botín del campo de batalla y una 10ª parte del botín del castillo. Y sabes muy bien que esas cifras permitirán al pueblo libre estar mejor armado y blindado que nunca. Y sin armas ni armaduras heredadas. Mance prácticamente podía decir que Tormund estaba prácticamente listo para abandonar la tienda ahora mismo y comenzar su marcha hacia el muro. Y no sería el único tan pronto como Mance hiciera correr la voz de la oferta. Tenemos un acuerdo, dijo, acercándose y cogiendo el brazo del hechicero. Una 10ª parte del botín del campo de batalla y del castillo. Y me aseguraré de que mis guerreros sepan muy bien que el robo de hombres o mujeres resultará en que respondan ante ti. Desafortunadamente, solo tengo aquí conmigo, en el mejor de los casos, 5000 que prepárate para marchar. El resto de mi gente está en Arome bajo la mirada de Madre Topo. Les llevará algún tiempo reunirlos y marchar. El hechicero asintió. Tendrás tiempo, Mance. Pero no puedo darme el lujo de esperar. Llevaré a Tormund aquí y a los 5000 que tienes listos para marchar. Reunirás tus fuerzas y te prepararás para tu parte. Intrigado, Mance se inclinó hacia adelante. ¿Y cuál será la parte de mi pueblo en esta guerra, hechicero? La respuesta del hechicero fue una leve sonrisa que puso más que ligeramente nervioso a Mance. Planeo utilizar a tu gente para lo que mejor saben hacer, Mance. A la cabeza de 10.000 hombres, Jaime Lannister luchó contra el aburrimiento que era tan común en una marcha organizada. Aunque organizado no era necesariamente el término que usaría para describir la marcha que encabezaba. La mayoría eran simples gentes que habían sido reclutadas en desembarco del rey. Se sacó a jóvenes, e incluso a ancianos, de todos los ámbitos de la vida y se les hizo parte de la marcha exaltada del rey Joffrey Baratheon. Ya sea por la fuerza o por su propia voluntad con la promesa de favor de los 7 o de una moneda. Había algunos cortesanos y señores de la corte que cabalgaban con él, pero esos pocos y sus guardias constituían una pequeña minoría de los que él dirigía. Intenta no parecer tan triste, Ser Jaime. Estamos aquí para hacer el trabajo de los 7 y honrar al rey Joffrey Baratheon, tu propio sobrino. Deberías estar orgulloso. Luchando contra el gruñido que quería escapar de él, Jaime volvió sus ojos hacia el hombre que había decidido que tenía derecho a viajar junto a él. El recién nombrado, Alto Inquisidor, era un misterio para casi todos. De hecho, hasta que Joffrey lo nombró para el puesto, nadie sabía quién era. Al parecer, ni siquiera la araña sabía de él, aunque cómo se ganó el favor de Joffrey rápidamente se convirtió en un secreto bien conocido en toda la Fortaleza Roja. El hombre, a pesar de ser un septón ordenado por el propio Septón Supremo,
era un torturador muy hábil. De hecho, en las semanas que tomó organizar tantos hombres de armas, se dijo que las celdas negras se llenaron constantemente con los gritos de aquellos que habían sido condenados por Jaffrey y este nuevo Septón Supremo. El mero pensamiento y recuerdo le trajo más de unos pocos recuerdos desagradables de su tiempo al servicio del rey loco. A los 7 les importamos una mierda, alto inquisidor, respondió Jaime, queriendo evitar todas y cada una de las conversaciones con el hombre. Ramsay se encogió de hombros con una sonrisa en el rostro. Eso es bastante, pagano de tu parte decirlo, Sir Jaime. Es posible que desees tener cuidado con tales palabras. Después de todo, fueron las propias palabras del rey las que declararon que cualquiera que siga a los antiguos dioses es hereje y debe ser convertido por nosotros, los inquisidores. Respectivamente, no soy un seguidor de los viejos dioses, dijo Jaime con los dientes apretados. En verdad, no creía en ningún dios. Si los dioses, antiguos y nuevos, existieran, ¿por qué dejarían vivir a criaturas como Ramsay o incluso la montaña? Afortunadamente, antes de que su indeseado compañero de viaje pudiera volver a abrir su vil boca, varios de los escoltas que Jaime había enviado adelante regresaron a la columna. Sir Jaime, lo saludó el jinete líder que vestía una capa roja, aunque Jaime notó el gran colgante de 7 estrellas en el pecho del hombre, un verdadero creyente a pesar de ser uno de los hombres de su padre. Hemos visto una pequeña aldea a poca distancia de la carretera. No más de 20, tal vez 30 hombres, mujeres y niños. Jaime simplemente estaba listo para pasar de largo la aldea, pero antes de que pudiera dar la orden, Ramsay abrió la boca. ¿Una pequeña aldea, dices? Bueno, esta es una situación bastante fortuita. Una oportunidad para reponer algunos suministros, predicar a la gente pequeña y tal vez encontrar algunos voluntarios más para unirse a la gran marcha del rey. Apretando los dientes, Jaime mantuvo su atención en los escoltas. Reúne 2 docenas de hombres. Cabalgamos hasta la aldea para ver si tienen algo de valor que añadir. El escolta lo saludó y, en poco tiempo, Jaime lideraba una pequeña compañía de 2 docenas de hombres a caballo hacia la pequeña aldea. Desafortunadamente, Ramsay y 2 de sus inquisidores, uno de ellos una mujer, decidieron unirse a ellos también. Al llegar a la aldea, Jaime descubrió que era exactamente como la había descrito el escolta, un pequeño asentamiento con unas 30 personas viviendo en unos pocos edificios. Y el punto central del caserío parecía ser un pequeño septo que estaba a punto de terminarse. Al acercarse a la aldea, los vecinos los detectaron rápidamente antes de intentar escabullirse. Comprensible. Aunque lo sorprendente fue cuando un septón salió del clan casi terminado y se acercó a ellos. Era un hombre alto, mayor. Sin embargo, sorprendentemente no había miedo en sus ojos a pesar de mirar a casi 2 docenas de hombres bien armados a caballo. Buenos servidores, gritó el septón a modo de saludo, inclinando la cabeza. Esta aldea no tiene mucho. Pero nosotros, ¿cuál es tu nombre, septón? Ramsay intervino, moviendo su caballo hacia adelante para estar al lado de Jaime. Los ojos del hombre se dirigieron sospechosamente hacia el alto inquisidor. Soy el septón Meribald, buen ser. Deambulo por las tierras de los ríos y recientemente comencé a caminar por las tierras de la corona hasta. Entonces, como compañero septón, apreciarás lo que voy a decir, sonrió Ramsay, empujando su caballo hacia adelante para poder captar la atención de todos los aldeanos. Su excelencia, el rey Joffrey Baratheon, con el apoyo del Septón Supremo, ha declarado una marcha exaltada contra los paganos del norte y su vil magia. Con el respaldo de los 7, eliminaremos a todos los que adoran a los antiguos dioses y practican sus viles brujería. Se espera que todos los hombres mayores ayuden en esta marcha contra los no creyentes del norte. Y se espera que cada aldea contribuya como pueda, ya sea dinero o comida, o calor para los que marchan, Septa Miranda, y ver qué tipo de diezmo pueden lograr estos 7 aldeanos permanentes para apoyar el gran trabajo de los 7 y su rey elegido. La solitaria mujer que los acompañó sonrió al sumo inquisidor antes de deslizarse fácilmente de su caballo mientras 4 hombres la seguían. Sin apenas prestar atención a los aldeanos, los 5 comenzaron a ir de casa en casa, sacando de la casa cualquier cosa de valor, desde comida hasta monedas. Todos los diezmos se entregarán a la marcha exaltada. Algunos de los aldeanos protestaron, pero sus protestas cesaron rápidamente cuando los hombres que acompañaban a Jaime pusieron sus manos en sus espadas. En cuanto a Jaime, estaba aburrido de la exhibición. Lo había visto más de una vez. Los soldados se llevaban todo lo que necesitaban para un esfuerzo de guerra. Se sabía que el ejército de su propio padre dejaba las aldeas completamente desoladas cada vez que pasaban por ellas.
Y los aldeanos aquí al menos conocían su lugar ya que, después de algunas protestas poco entusiastas, nadie intentó detenerlos. El Septón observó con ojos cansados cómo la pequeña aldea se ponía patas arriba mientras los hombres y Septa buscaban algo de valor. Justo cuando estaban limpiando el último de los edificios, dejando solo al Septa casi terminado, el Septa salió corriendo de una de las casas. Mientras se acercaba a los caballos, le arrojó algo al sumo inquisidor. Desde su lugar, Jamie pudo ver que era un monedero. Frunciendo los labios, el sumo inquisidor vertió el contenido en su mano, revelando una luna plateada brillante, así como 3 ciervos plateados brillantes y un puñado de estrellas de cobre. Una suma considerable. Pero no era una cantidad inusual si la casa era el lugar donde el pueblo guardaba sus monedas. Sin embargo, el alto inquisidor parecía muy interesado en la luna plateada, incluso llegando a sostenerlo al sol e incluso apretarlo entre los dientes. Interesante, dijo Ramsay, sonriendo a los aldeanos que tenía delante. Esta es una luna plateada recién estampada. Algo que tomaría lunas para llegar tan lejos desde Desembarco del Rey, a menos que alguien de Desembarco del Rey haya venido recientemente por aquí. Dime, ¿los que te dieron esta moneda fue una mujer con cabello oscuro, acompañado por 3 chicas jóvenes y un hombre imponente con armadura completa? Todos los aldeanos empezaron a susurrar entre sí, pero el Septón no dijo una palabra. Jamie se dio cuenta rápidamente de las implicaciones de lo que estaba pasando y se volvió hacia 2 de los hombres que cabalgaban con ellos. Ustedes 2, regresen a la columna. Quiero que 10 grupos de búsqueda se formen y viajen antes de que regresemos. Nyra Nox y las chicas Stark están cerca. Revise cada hoja si es necesario, pero quiero que encuentren a esas mujeres. En cuanto a Sande y la espada jurada de los Stark, no los necesitamos. Los 2 hombres saludaron y hicieron girar sus caballos para galopar de regreso a la columna principal. Cuando Jamie volvió a centrar su atención en Ramsay y los aldeanos, el sumo inquisidor había acercado su caballo al Septón. ¿Lo sabías, no? Preguntó Ramsay, con su sonrisa aún presente. ¿Sabías quiénes eran? ¿Y los ayudaste de todos modos? El Septón no dijo una palabra. Simplemente se mantuvo firme ante el sumo inquisidor. Pagaron por lo que necesitaban. Pasaron una sola noche y luego se fueron. No hicieron amenazas y no teníamos motivos para sospechar malas intenciones por parte de ellos. Ramsay hizo girar su caballo y se enfrentó a Jamie y los demás. El rey Jaffrey ha declarado que cualquiera que ayude a los Stark es traidor. Coloque a los aldeanos en el septo para que tengan una buena vista y consiga una cuerda fuerte. Para sorpresa de Jamie, todos los hombres detrás de ellos inmediatamente desmontaron y desenvainaron sus espadas. Los aldeanos gritaron en protesta, pero sus palabras cayeron en oídos sordos cuando fueron obligados a ingresar al sept mientras el septón de la aldea era llevado a donde se encontraba un árbol fuerte cerca de la aldea. Trajeron una cuerda, la arrojaron sobre una gruesa rama del árbol y la ataron con un lazo. A pesar de todo, el septón no se defendió ni dio ninguna palabra de protesta cuando lo obligaron a subir a una silla y le pusieron una soga alrededor del cuello. Una vez apretado el nudo y atada la cuerda al árbol, los hombres que habían empujado a los aldeanos avanzaron llevando varias antorchas encendidas. Alto Inquisidor, los aldeanos están asegurados en el septo y estamos listos para quemar la aldea cuando usted dé la orden. Ramsay desvió su atención del septón que pronto moriría y se centró en los hombres. ¿Quemar la aldea? ¿Por qué? No serviría de nada. No. Quemar el septo. Jamie sintió como si hubiera recibido un ariete en el estómago. Al darse vuelta, encontró a Ramsay mirándolo con la misma sonrisa engreída en su rostro. Estos aldeanos. Ayudé a las perras Stark y a la puta del hechicero, respondió inmediatamente Ramsay, empujando su caballo hacia adelante para que los 2 hombres estuvieran casi al alcance del brazo el uno del otro. El propio rey ha decretado que cualquiera que ayude a los Stark o se aferre a los antiguos dioses es traidor a los 7 y traidor al reino, y los traidores merecen la muerte de un traidor. Ahora, Ser Jaime. ¿Es usted un hombre leal a la corona? ¿A tu propio sobrino, el rey? ¿O, eres un traidor también? Jaime quería tomar su espada y atravesar el rostro sonriente del hombre. Esto no estaba bien. Esto fue como en los días del rey loco. De pie en la sala del trono, observando a hombres, mujeres y niños arder por sus crímenes para deleite del rey loco. Sin embargo, mientras su mano ansiaba agarrar la empuñadura de su espada, se arriesgó a mirar a sus hombres. Todos ellos estaban agarrando las empuñaduras de sus espadas. Pero su atención no estaba en Ramsay, sino en él, y todos ellos llevaban con orgullo un colgante de la estrella de 7 puntas en el pecho, usado con orgullo sobre cualquier simbolismo que mostrara su lealtad a la casa Lannister. Estos no eran sus hombres.
Eran hombres de fe, luchando para evitar temblar de furia e ignorando los gritos que le pedían que se detuviera el Septon colgado detrás de él. Jamie agarró bruscamente una antorcha encendida de uno de los hombres y avanzó hacia el Septon casi terminado. Deteniéndose justo antes del Septon, Jamie miró a la estructura de madera, a los aldeanos dentro y luego a la antorcha en su mano. «Vuelve conmigo, Jamie», escuchó la voz de su hermana en su mente. «Vuelve para que podamos estar juntos como siempre estuvimos destinados a estar. Vuelve a mí para que podamos observar y guiar a nuestros hijos mientras gobiernan los 7 reinos. Tal como deberían». Jamie apretó la antorcha y trató desesperadamente de ahogar las voces ligeramente aterradas que venían del interior del Sept. «Las cosas que hago por amor». Y con ese pensamiento, Jamie echó el brazo hacia atrás y arrojó la antorcha encendida sobre el techo de paja del Sept. Los hombres a su alrededor actuaron de inmediato, corrieron hacia adelante para asegurar la puerta del Sept atravesando la manija con una lanza, impidiendo que se abriera antes de correr y forzar el cierre de las contraventanas de 2 ventanas. Rápidamente se agregaron más antorchas a la de Jamie. Pronto, el fuego creció y envolvió todo el techo. Las súplicas internas rápidamente pasaron de estar asustadas a súplicas de misericordia y gritos de agonía. Se obligó a permanecer allí mientras observaba el ruido de las contraventanas desde dentro mientras los aldeanos luchaban por escapar de las llamas que devoraban el edificio. Incluso vio una pequeña abertura en la pared, por donde alguien intentó pasar a un niño. Sin embargo, el niño no llegó muy lejos cuando uno de sus hombres con un mazo golpeó la cabeza del niño, usando el cráneo roto del niño para tapar la posibilidad de escapar. A medida que los incendios arrasaban los muros del septo, los gritos y súplicas crecieron en intensidad. Sonidos que recordaba muy bien cuando hombres, mujeres e incluso niños encontraron su fin ante las llamas que devoraban el septo. Cualquiera que intentara escapar era recibido con un mazo o una lanza para obligarlos a regresar a la muerte, y a pesar de todo, Jamie se obligó a quedarse y mirar. Le temblaban las manos mientras observaba el fuego devorar al Sept y a los que estaban dentro. La misma sensación de malestar que sentía cada vez que se veía obligado a ver al rey loco quemar a alguien vivo regresó, aunque mucho peor que nunca, ya que esta vez fue él quien arrojó la primera antorcha a la pira. «De hecho, has demostrado tu lealtad a tu sobrino el rey, Ser Jamie», dijo Ramsay a su lado. Y nuevamente, Jamie necesitó todo lo que tenía para no acabar con el hijo de puta en ese mismo momento. Solo la voz de su hermana suplicándole que regresara detuvo su mano. «Corre la voz. Las perras Stark y la puta del hechicero están cerca y masacraron esta aldea antes de tomar lo que necesitaban y huir». Los ojos de Jamie se dirigieron hacia Ramsay, quien mantenía la cabeza en alto y hundía los talones en los flancos de su caballo. «Ven, Ser Jamie. Tenemos mucho terreno que recorrer si queremos llegar a Aguas Dulces en un tiempo razonable». Jamie fue el último en irse. No podía irse. No hasta que cesó la última voz procedente del interior del septo en llamas. Jamie dio vuelta a su caballo y caminó lentamente hacia el septón todavía colgado. El anciano todavía estaba de pie en la silla con una soga alrededor del cuello. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sus labios murmuraban. «En nombre del guerrero, te encargo que seas valiente. En nombre del Padre, te encargo que seas justo. En nombre de la Madre, te encargo que defiendas a los jóvenes y a los inocentes. En nombre de Doncella, te encargo que». Incapaz de soportarlo más, Jamie sacó su espada y enterró su acero valirio justo en el corazón del septón. Ni siquiera se había dado cuenta de que las lágrimas caían por su propio rostro hasta que una sola gota cayó de su rostro y aterrizó en su mano extendida, que sostenía su espada ahora enterrada en el corazón del septón. Los juramentos de caballería no significan una mierda. Incluso si los dioses antiguos o nuevos existieran, les importamos una mierda. Si lo hicieran, entonces los hombres como nosotros no existirían. Liberando su espada, Jamie limpió la sangre de la hoja antes de envainarla e instar a su caballo a trotar para alcanzar al resto de los hombres que salían de la aldea. Al regresar a la columna principal, Jamie no sintió nada más que un espeluznante entumecimiento. Ni siquiera se dio cuenta de que había llegado la noche hasta que un hombre se le acercó y le preguntó si debían acampar. Una vez construido el campamento, Jamie se encontró solo en su tienda. Su armadura todavía está puesta, su prístina capa blanca todavía sobre sus hombros y su espada de acero valirio en la mano. Todavía podía oírlos. Los gritos de las mujeres, los niños y los hombres mientras morían en las llamas del septo. Todavía podía ver al niño que había intentado escapar, solo para que un mazo le golpeara la cabeza, y lo peor es que podía oír la voz del septón recitando los juramentos de caballería. Las mismas palabras que había repetido mientras se arrodillaba ante Ser Arthur Dayne mientras Dawn descansaba sobre su hombro. Sacudiendo la cabeza en un vano intento de disipar el ruido, vio una botella de vino que le habían dejado.
Tyrion siempre dijo que funcionaba bien para ahogar cualquier voz mal deseada en su cabeza, razonó Jaime, agarrando la botella y sacando el corcho, sin siquiera molestarse en coger un vaso. Es hora de ver si mi hermano tenía razón. Los pies de Arianne se movieron rápidamente mientras marchaba rápidamente por los pasillos de Sunspear hacia el solar de su padre. Ella no corrió. No, eso estaba por debajo de ella, pero se movía lo suficientemente rápido como para que el vestido de seda púrpura que llevaba estuviera presionado contra su frente con los extremos más sueltos arrastrando detrás de ella. Habían pasado más de una semana desde que comenzaron esos terribles sentimientos. La mantenían despierta por la noche, haciéndola criticar a cualquiera que la molestara aunque fuera un poco. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero sabía que algo malo había sucedido. Algo que involucró a Joanne y Grite ya que ella podía sentir su enojo tan claramente como si fuera el suyo. Entonces, después de casi una semana exigiendo ver a su padre y siendo rechazada en cada intento, prácticamente estaba corriendo ahora que su padre los había convocado a ella y a su tío a sus aposentos. Al ver las habitaciones de su padre alzándose ante ella, ni siquiera dudó ni esperó a que los guardias abrieran las puertas y anunciaran su presencia. En cambio, levantó la mano y se formó una esfera de agua en su mano extendida antes de acelerar hacia la puerta. El agua golpeó las puertas gemelas donde se encontraron con la fuerza de un ariete, abriendo ambas puertas y dejando a los dos guardias que estaban de guardia luchando por salir de su camino. Al entrar en el solar de su padre con la cabeza en alto, vio a su padre y a su tío parados cerca del balcón. Su tío tenía una daga desenvainada, lista para ensartar a quien los interrumpiera. Levantando la mano, creó dos serpientes de agua más y chasqueó los dedos. Las dos serpientes se deslizaron por el aire hacia cada puerta y las obligaron a cerrarse con un portazo antes de caer al suelo y desaparecer. Guarda tu daga, tío, dijo con calma, mucho más tranquila de lo que realmente se sentía. Solo hay un hombre que puede ensartarme. Y tú no eres él. Su tío sonrió y con una floritura guardó su daga en una funda escondida bajo su manga. Te estás volviendo mucho más abierta con tu magia, querida sobrina, no se equivocó. Desde que Joanne y Grite dejaron Dorne hace algún tiempo, ella dejó de ocultar lo que podía hacer. Seguramente había habido más de unos pocos rumores de que la madre Roine la había bendecido con la magia de antaño. Pero ella nunca había admitido ni mostrado abiertamente sus habilidades. Pero después de que Joanne y Grite se fueron, a ella ya no le importó ocultar lo que podía hacer. Ignorando a su tío, mantuvo su mirada enfocada en su padre. Padre, basta de dilaciones. ¿Qué está pasando? Su padre se alejó lentamente del balcón, su gota, aunque mejor, todavía obstaculizaba sus movimientos. Al llegar a su escritorio, sacó un pergamino de cuervo. Esto llegó desde desembarco del rey hace algún tiempo. Robert Baratheon está muerto. La noticia sorprendió a Arianne. Uno de los mayores enemigos de su familia estaba muerto. Su tío quedó igualmente atónito, pero se recuperó mucho más rápido que ella. ¡Ja! El gordo usurpador finalmente ha encontrado su fin. Me pregunto qué le pasó. ¿Se atragantó con el vino o intentó tragar demasiada carne a la vez? O, lo que habría dado por ver cómo la vida abandonaba sus ojos. Fue un accidente de caza, continuó su padre. Robert está muerto y Joffrey Baratheon ha sido coronado rey antes de que el cuerpo de Robert pudiera siquiera enfriarse. Ned Stark ha sido arrestado y encerrado en celdas negras acusado de traición e intento de usurpación del trono. El buen carácter de su tío desapareció instantáneamente y Arianne sintió que una oleada de frío la recorría. ¿Ned Stark? ¿El Ned Stark ha sido arrojado a las celdas negras bajo el cargo de traición e intento de usurpación? ¿Qué mierda es esta, hermano? Su padre se sentó en su silla y su rostro nunca cambió. No es ninguna broma, hermano. Ned Stark ha sido acusado de intento de usurpación del trono y su séquito en desembarco del rey ha sido masacrado hasta el hombre. En respuesta al atentado contra su trono, el rey Joffrey Baratheon, con el apoyo de El Septón Supremo ha declarado una marcha exaltada hacia el norte y, de ahora en adelante, el culto a los dioses antiguos y la práctica de la magia se consideran heréticos según las leyes de los dioses y los hombres. Ni ella ni su tío pudieron decir nada. Locura, murmuró finalmente su tío antes de sonreír. Aunque ha hecho nuestro trabajo por nosotros. La alianza entre los Baratheons y los Starks ahora está destrozada sin posibilidad de reparación. Los leones y los ciervos han perdido a su aliado más importante de un solo golpe. Si bien Arianne estuvo de acuerdo con la evaluación de su tío, carecía de su entusiasmo. ¿Nyra? ¿Sansa y Arya? Mencionar sus nombres sofocó cualquier buen humor que tuviera su tío cuando sus ojos se abrieron antes de buscar a su padre. Desconocido, respondió su padre.
No se los menciona junto con Lord Stark, y mis ojos en Desembarco del Rey han dicho que se ha corrido la voz por toda la ciudad de que Lady Knox y las chicas Stark huyeron de la ciudad en la confusión. Actualmente se desconoce su paradero. Antes de que pudiera preguntar algo más, su padre sacó un segundo pergamino de cuervo de su escritorio. Entre esta carta desde Desembarco del Rey y la respuesta de nuestros espías, recibí esta misiva de Tywin Lannister. El viejo león no solo ha sido nombrado nuevamente mano del rey, sino también comandante supremo de esta marca exaltada. Fue lo suficientemente sabio como para no hacerlo. Exigimos nuestras lanzas, pero él pide nuestra neutralidad. A cambio, ofrece a Tommen Baratheon a Arianne un asiento en el pequeño consejo y sus garantías de que una vez que el norte haya sido sometido, Gregor Clegane será enviado a los peldaños de piedra, con solo una pequeña tripulación para hacer frente a los piratas cerca de Dorne. La ira de Arianne la recorrió. No puedes estar pensando seriamente en aceptar esto, padre. ¿Creen que pueden quitarme a mi lobo y darme un cachorro maullante al que aún no se le han caído las pelotas? ¿Y para qué? ¿Clegane en bandeja de plata? ¿Y un lugar en el pequeño consejo? Ambos podemos obtener fácilmente si vamos contra el viejo león. Su padre levantó la mano exigiendo silencio. Tus pensamientos reflejan los míos, hija. El reino se está fracturando, mucho más de lo que imaginas. Según mis espías, Stannis está escondido en Rocadragón y ha estado moviendo silenciosamente muchos barcos desde Desembarco del Rey hacia el puerto de Rocadragón. Sin duda, está construyendo su fuerza a través de una fuerza naval para impulsar su reclamo. Y Renly también ha huido de Desembarco del Rey, sin jurar lealtad a Joffrey. El último avistamiento lo hizo dirigirse hacia el dominio propio derecho al trono también, su tío Oberyn tarareó. Entonces, los Baratheons están completamente fracturados. Y mientras el viejo león está distraído con una guerra que su sobrino comenzó con el norte, Stannis y Renly marcharán y harán sus propios reclamos por el trono. Eso parece lo más probable, asintió su padre antes de volver sus ojos hacia ella. Arianne. No tendremos mejor oportunidad que esta. Joffrey ha demostrado ser una pequeña mierda viciosa que claramente no es apta para ser rey con esta única acción. Tommen no es más que un niño que terminará siendo nada más que un títere para el viejo. León debería ascender al trono y dadas sus acciones recientes, ni Stannis ni Renly serán ni siquiera un rey medio decente. No. Solo hay una opción sobre quién debería ocupar el trono y dependerá de ti. Él vea eso. Arianne sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. Jon. Quería que Jon presentara su reclamo como Jaehaerys Targaryen o Jaehaerys Stark. Hacerlo la colocaría en el trono como su reina. Y le daría a Dorne su venganza total contra los Baratheon y los Lannister. Ella juró que nunca presionaría a Jon para que tomara el trono si él no lo quería, pero podía entender el punto de vista de su padre. Los Baratheon habían demostrado que no eran aptos para el trono de hierro. Y estaría condenada antes de arrodillarse ante un Lannister en el trono de hierro. No. Para mantener el reino entero, solo había una opción para King. Yo, entiendo, padre. Bien, asintió su padre, sacando otro pergamino enrollado y entregándoselo. Hay algunos espías que conozco que informan tanto a la araña como al viejo león en Shadowtown. Me aseguraré de que canten la historia de que tú y tu tío, junto con un guardia doméstico decente, partiste hace 15 días para visita a tu madre en Norvos. Asintiendo, Arianne tomó el pergamino de manos de su padre. Y en verdad, Oberyn y tú partiréis con las primeras luces del día al frente de una docena de barcos y 2000 de los mejores. Dijo su padre. Navegarás hacia Pentos antes de girar hacia el norte hacia Bravos y luego hacia el oeste hacia Bar Harbor, haciendo todo lo posible para evitar Dragonstone y cualquier mirada indiscreta leal a los Baratheons o Lannisters. 2000 no es una suma significativa, Doran, respondió Oberyn. Su padre asintió. Sí, pero es todo lo que puedo ensamblar y transportar en tan poco tiempo. Una vez en Puerto Blanco, te dirigirás a Moat Cailin, que es el punto de partida más probable para que el ejército del norte contrarreste esta marcha exaltada. Y una vez que te encuentres, cuando te unas a los norteños, harás todo lo que esté en tu poder para convencer a tu prometido de que debe hacer valer su derecho de nacimiento para lograr la paz. Mientras lo haces, enviaré cuervos y reuniré tantas lanzas como pueda y concentraré nuestros ejércitos en la costa, fronteras norte de Dorne y después de que la marcha exaltada haya sido repelida desde el norte, comenzaremos nuestra campaña aquí en el sur una vez que veamos donde el resto de las piezas juran lealtad. Asintiendo, Arianne dio media vuelta y abandonó el solar de su padre, dejando que su tío y su padre discutieran los detalles más finos de los movimientos de sus tropas.
No fue hasta que estuvo de regreso en sus habitaciones que todo el peso de lo que estaba a punto de suceder se apoderó de ella. La guerra había vuelto a fracturar completamente los 7 reinos. El mejor camino a seguir para poner fin a la guerra era que su lobo, su dragón lobo, su amor, reclamaran su derecho de nacimiento para convertirse en rey. Y su reina. Reina. De los 7 reinos. Ser reina era el sueño de muchas chicas en los 7 reinos. Pero esas chicas eran idiotas. Honestamente, ella nunca había querido ser reina. Estaba satisfecha con su suerte en la vida al gobernar Dorne. Pero ahora, su camino no la llevaría allí. Seré reina, casada con un Targaryen Stark que fue criado por el norte. Los señores del norte se resistirán cuando sepan la verdad sobre Jon. Pero lo conocen más allá de su nombre. Lo conocen tal como es realmente y, aunque la revelación de su nacimiento los sorprenderá, lo seguirán. Debo demostrarles que soy una mujer digna de ser su reina, una mujer digna de liderar el norte y el resto de los 7 reinos. Al oír abrirse la puerta de su habitación, no necesitó girar la cabeza para saber que sus primas Nymeria y Tiene estaban ahora con ella. Arianne, la llamó Tiene. ¿Qué tenía que decir tu padre? Sin decir nada, Arianne se acercó a su armario y abrió las puertas. Vestidos de seda y otros materiales suaves destinados a tentar y acentuar sus mejores rasgos se encontraron con sus ojos. Tiene. Necesito vestidos nuevos. Más cálidos. Hechos de una mezcla de lana y seda. Compra lo que puedas en Shadowtown esta noche. Tendremos tiempo para hacerles los ajustes necesarios más tarde. Nymeria. Necesito una armadura. No una completa. Placa. Pero cuero y cota de malla. Sus primos la miraron fijamente. Arianne, dijo Nymeria lentamente. ¿Qué está sucediendo? Guerra, Nymeria. Ella respondió simplemente, volviendo su mirada hacia sus 2 primas. Vamos a la guerra. De pie frente a la gran muralla, Nox miró fijamente la puerta cerrada que estaba frente a él, bloqueando su camino a través de la muralla y hacia el castillo negro. En el momento en que él y los 5000 pueblos libres que marchaban con él despejaron la línea de árboles, escuchó no uno, sino 2 toques de bocina desde lo alto del muro, 2 explosiones. Salvajes. Ni una sola explosión para un guardabosques o un hombre del norte que regresa. 2. Y ahora se encontró con una puerta cerrada bloqueando su camino. Y no tenía ninguna duda de que las puertas interiores del túnel que atravesaba el muro también estaban cerradas. Junto a él estaban Jon, Ygritte, Benjen y Tormund. La única persona de su grupo que faltaba era Liv, que había desaparecido la noche anterior después de afirmar que no iría al sur del muro todavía y que ayudaría a su gente a hacer lo correcto. Girando parcialmente la cabeza, Nox miró fijamente a Benjen, quien miraba confundido el muro y la puerta cerrada. ¿Algo que decir en defensa de tus hermanos jurados, guardabosques Benjen? Benjen dejó escapar un silbido entre dientes. Lo más probable es que el niño rey Ottawan Lannister haya ordenado a la Guardia de la Noche que bloquee nuestro paso hacia el sur. Jon se acercó a ellos y los ojos del joven recorrieron cada centímetro del muro. Pero la Guardia de la Noche no participa en los asuntos de la corona, ¿verdad? Sí, no lo hacemos, asintió Benjen. Pero hay suficiente odio entre mis hermanos como para que, si las órdenes del rey o la mano vinieran de ignorar cualquier edicto que haya hecho el guardián del norte y prohibir el paso a todos y cada uno de los salvajes y sus aliados. Bueno, yo puedo nombrar a un buen número de personas que no dudarían en seguir esas órdenes. Entonces los malditos cuervos creen que pueden detenernos, Tormund escupió, mirando el muro con odio. Perdimos a más de unos pocos contra esa maldita puerta. Aún más tratando de escalar el muro. De cualquier manera, no lograremos atravesarlo fácil ni rápidamente. No tenemos tiempo, respondió Nox, caminando hacia adelante y extendiendo su mano hacia el muro y la puerta que le impedía el paso. Un leve gemido de metal contra metal resonó en la nieve. La pesada puerta se cerró solo una vez antes de levantarse lentamente del suelo, revelando el túnel oscuro bajo el muro que conducía al castillo negro. Jon, llamó por encima del hombro. Mantén la puerta. Yo tomaré la iniciativa. La puerta bajó ligeramente cuando Nox la soltó. Su aprendiz fue rápido en captarlo, extendiendo la mano a través de la fuerza y manteniendo la puerta abierta antes de que el pesado hierro pudiera caer apenas un pie. Por los dioses, gruñó Jon con los dientes apretados. Creo que esto es más pesado que las piedras de su torre, maestro. Bueno, sigue así. O tendrás que sostener esas piedras durante un día completo. Nox amenazó antes de marchar precipitadamente hacia la puerta, dejando a Benjen, Tormund y los 5000 pueblos libres luchando por seguirlo. Al pasar por la puerta y debajo del muro,
sintió una ola de barrera de la fuerza pasar sobre él. Bran Stark. No sé qué importancia tenías para los Jedi de antaño. Pero tu habilidad era tal que habrías dado incluso al emperador y a Revan motivos para hacer una pausa. Podías sentir múltiples barreras de la fuerza al pasar por debajo del muro, protección tras protección. En capas. Interactuar entre sí para fortalecerse o como respaldo en caso de que algo caiga. Podría pasar meses en este túnel, estudiando el intrincado diseño que Bran ideó y aún así solo habría resuelto la mitad del rompecabezas del muro. Incluso si se traspasa el muro, las barreras seguirán en pie. Se debilitó considerablemente, pero sigue ahí. Increíble. El sonido de gritos ahogados lo sacó de sus reflexiones. Justo cuando el tono revelador recorrió el aire seguido de un silbido. Levantando la mano, Nox atrapó el objeto ofensivo, una flecha de ballesta, justo cuando estaba a pocos centímetros de golpearle la cara. Mirando fijamente la puerta interior cerrada que estaba envuelta en oscuridad, girando el cerrojo en su mano, arrojó el objeto ofensivo hacia la puerta. El rayo silbó en el aire, la fuerza de su lanzamiento, ayudada con la fuerza, hizo que el rayo atravesara el aire más rápido que con una ballesta. El rayo atravesó el único agujero homicida en la puerta y alcanzó al delincuente que le había disparado en el hombro. Idiotas, refunfuñó Nox al escuchar a los hombres que habían estado estacionados justo al otro lado de la puerta de hierro luchar y gritar mientras retrocedían por el túnel. ¿Qué esperabas, hechicero? Preguntó Tormund mientras Nox levantaba la primera de las puertas interiores. Varios pueblos libres avanzaban con lanzas o lo que fuera que tenían para apuntalar la puerta. Son unos malditos cuervos. Se vuelven unos malditos idiotas en el momento en que se ponen esa capa negra y renuncian al calor de un buen coño. No olvides que también soy hermano de la Guardia de la Noche, Hans Vane, refunfuñó Benjen desde su lugar junto a ellos dos. Sí, y todavía eres un maldito idiota, repitió Tormund. Pero sé un Stark, así que al menos sé un idiota decente. Aún no sé por qué renunciaste a la calidez de una buena mujer. No hay mejor manera de mantenerte abrigado cuando cae la nieve. No hubo ningún intento de detenerlos más allá de las puertas interiores cerradas durante el resto del camino a través del túnel. Cuando llegaron a la última puerta antes de la salida, Benjen comentó sobre la falta de resistencia y notó lo extraño que era. Pero Nox se dio cuenta de que, si bien estos hermanos de la Guardia de la Noche podrían ser tontos por tratar de bloquear su camino, no eran completos idiotas. Si hubieran probado suerte contra él en espacios tan cerrados, Nox los habría masacrado. No, podía sentir que la Guardia de la Noche había sacado a sus hombres y los estaban esperando dentro del patio del Castillo Negro, justo más allá de la salida del túnel. Cuando rompamos la salida, mantén tus armas bajas a menos que te ataquen directamente, ordenó a Tormund y al pueblo libre que lo seguía. Por más molesto que sea este retraso, destruir a los defensores del muro solo nos hará daño a largo plazo. Por lo tanto, preferiría dejar con vida a tantos hermanos de la Guardia como sea posible. Tormund claramente no estaba satisfecho con la orden, pero sabía que no debía cuestionarlo. Entonces, el hombre grande giró la cabeza y transmitió las órdenes a los que estaban detrás. Usando un lenguaje mucho más colorido, por supuesto. Pero Nox se estaba dando cuenta de que así era el hombre. Mientras pasaban por el final del túnel, la visión de la fuerza de Nox, una vez oscurecida por la fuerza del muro, se aclaró. Y ante él vio todo Castle Black y la Guardia de la Noche parados frente a él. Había hombres en las pasarelas, con arcos y ballestas apuntando hacia él. Un centenar más se encontraba en el patio frente a él. Algunos tenían el acero desnudo y las lanzas bajadas. Sin embargo, aún había más, como el Lord Comandante Mormón, simplemente parados frente a él. Se sentía, resignado, aunque Nox no sabía lo que era. Estén preparados. Ser Alazothon gritó desde su lugar junto al Lord Comandante, con su espada en mano y listo para recibir sangre. Sin embargo, a pesar de que toda la Guardia de la Noche se interponía en su camino, Nox no interrumpió su paso. Continuó adelante, sin importarle las docenas de flechas y rayos que le apuntaban ni los hombres que pretendían bloquear su camino. ¡Arqueros!, gritó Torne, sosteniendo su espada en alto. Perder. Solo el sonido de la nieve que caía suavemente respondió a la orden. No se rompió ningún hilo. Ninguna flecha silbó en el aire. Ningún hombre gritó a cargo. No había nada.
Guarda el sonido de las botas caminando lenta y decididamente por el patio cubierto de nieve de Castle Black. Ser Torne miró a su alrededor, al igual que algunos de los otros que tenían espadas desenvainadas, confundidos en cuanto a por qué los hombres de la Guardia de la Noche no atacaban fácilmente a su antiguo enemigo. No solo no los estaban atacando, sino que cuando Nox había cruzado la mitad de la distancia entre ellos, la mayoría de la Guardia de la Noche había envainado sus espadas, si es que estaban desenvainadas, o bajado sus arcos. ¡Malditos cobardes!, gritó Torne, cargando de cabeza hacia Nox. Estallaron gritos. El Lord Comandante grita a Torne que se retire, otros hermanos de la Guardia de la Noche encuentran coraje o gritan que cese. Y el pueblo libre detrás de él llamando a las armas. Pero Nox no hizo más que observar cómo Torne cargaba, sin que su paso flaqueara ni una sola vez. Justo cuando Torne estaba a punto de bajar su espada, Nox levantó la mano. Todo el cuerpo de Torne se detuvo como si estuviera encerrado en hielo cuando Nox agarró todo su cuerpo con la fuerza y lo levantó a un pie del suelo. Varias voces gritaron alarmadas cuando dos más abandonaron el lado de Mormón para atacarlo, pero terminaron igual que Torne, envueltos en la fuerza y flotando en el aire. Inclinando la cabeza, Nox miró al caballero deshonrado que colgaba en el aire ante él. No te tomé por un hombre que seguiría tan ciegamente las órdenes de un rey Baratheon nacido de una madre Lannister, Sir Thorne. Especialmente no después de lo que le hicieron a los Targaryen a los que mantuviste tu lealtad con tanta vehemencia. Torne lo miró enojado. Soy un hermano jurado de la Guardia de la Noche. No me importa que culo de Baratheon o Lannister pule el trono de hierro. Sin embargo, eres el único, hermano, que nos atacó a mí y a los míos cuando simplemente estábamos de paso, respondió Nox, volviendo la cabeza hacia los otros hermanos de la Guardia de la Noche, ninguno de los cuales estaba haciendo ningún movimiento hacia Nox o el pueblo libre. Incluso cuando Tormund indicó a la gente libre que continuaran caminando más allá de Nox y hacia lo que quedaba de la puerta del Castillo Negro. Incluso ahora, contigo colgando en el aire, indefenso, nadie viene en tu ayuda. Incluso estando indefenso en el aire por la fuerza, Nox no podía sentir el miedo de Alliser Thorne. Solo desprecio. Odio. Si hubiera sido bendecido con la fuerza, habría sido un gran Lord Seth. Malditos cobardes. Todos ustedes. Alliser gritó, luchando en el aire mientras luchaba contra las ataduras invisibles que lo sujetaban. Se necesita más coraje para envainar la espada que para desenvainarla, Torne, afirmó Nox, antes de darse cuenta de lo que había dicho. Malditos infiernos. Ahora me hace sonar como un Jedi condenado por la fuerza. Debería desgarrarte miembro por miembro solo por eso, sin mencionar el ligero agravamiento que me has causado al tratar de impedir mi camino hacia el sur para salvar a mi esposa. Pero, ni siquiera mereces el esfuerzo de mover mi muñeca para romperte el cuello. Nox abrió los dedos y soltó la fuerza, haciendo caer a todos los hombres al suelo. Torne se puso rápidamente de pie, con la mano aferrada a la espada recuperada. Aún así, no había miedo en él. Solo ira. Resentimiento. Torne, gritó el Lord Comandante, su voz dura como el acero valirio. Retírate, ya has avergonzado bastante a la guardia con esta exhibición. Por un momento, Nox estuvo seguro de que Torne estaba a punto de apuntar con su espada a su comandante. Pero el momento pasó en una fracción de segundo antes de que Torne envainara su espada y saliera resueltamente del patio. Los pocos que cargaron con él permanecieron cerca de él mientras se marchaban, mientras que el resto de la guardia nocturna, al darse cuenta de que no habría lucha, lentamente comenzó a dispersarse hacia el calor que había para encontrar. Acercándose a él, el Lord Comandante Mormón observó en silencio cómo cientos de asaltantes del pueblo libre pasaban junto a él y se adentraban en las tierras del norte. La guardia no juega ningún papel en el Juego de Tronos, Lord Nox, dijo el Lord Comandante, su inquietud era evidente incluso sin la fuerza y a pesar de la falta de visión de Nox. Te dejé atravesar el muro hoy debido a tu condición de señor del reino, que simplemente está de paso con un ejército de mercenarios. Pero cualquier mal que estos, pueblo libre, traigan sobre la gente del norte y el regalo, tú responderá por. Nox asintió. Acepto la responsabilidad por sus acciones aquí en Geth y en el norte. Se comportarán. Al menos hasta que estemos en el sur y les quite los grilletes para soltarlos contra esos idiotas del sur. Yeora sintió antes de girarse para mirar hacia el sur. Como Lord Comandante de la Guardia de la Noche, mi lugar está aquí, ser el escudo de los reinos de los hombres, y como hombre del norte. Preguntó Nox. ¿Como un hombre que se aferra a los antiguos dioses? Como un hermano y un tío. Las manos de Yeor se apretaron en puños. Mata a cada uno de esos cabrones sureños, Lord Nox. Eso es todo lo que puedo pedir. Los vítores y cánticos salvajes de la multitud que resonaban por las calles eran casi ensordecedores.
Desde los tejados se lanzaban chorros de pétalos de flores que eran prominentemente rojos, blancos y azules, revoloteando sobre la multitud de gente que vitoreaba abajo. A lo largo de la vía principal que se extendía desde el puerto hasta las murallas exteriores de la ciudad había una larga y densa reunión de gente humilde y esclavos que celebraban. Ondeando en el aire en lugares irregulares había pancartas, algunas hechas apresuradamente por las damas de la casa con solo una habilidad marginal y otras tejidas profesionalmente. Aunque había varios carteles en exhibición, el más común y el que recibió más amor y atención fue el de la ahora famosa compañía de mercenarios de los Storm Dragons. El evento que estaba teniendo lugar en la ciudad libre de MYR era uno que rara vez se celebraba. De hecho, a lo largo de la larga e ilustre existencia de MYR, la visión de un gran triunfo que fue totalmente abrazado y celebrado por todos sus ciudadanos, ya fueran magistrados, civiles o esclavos, podría haberse contado fácilmente con una mano y dedos de sobra. Como ciudad famosa por sus bellas artes como tapices y alfombras, encajes y mantas, espejos y vidriería, el hecho de que MYR no tuviera una historia de guerreros o ejércitos fuertes era bastante conocido. De hecho, esta falta general de una fuerza de combate local fue una de las razones principales por las que MYR invirtió tanto en la contratación de empresas mercenarios y flotas de velas vendidas para sus necesidades militares defensivas y ofensivas. Que esta rareza de un gran triunfo celebrado en honor de su cargo por una conquista militar hiciera que el evento fuera aún más grandioso y memorable para el viejo señor que se encontraba orgulloso dentro del carro líder. Como correspondía a su propio papel en la guerra, el viejo mentor y ex señor de la tormenta cabalgaba junto a su joven a cargo que encabezaba la procesión, vestido con su armadura que había sido pulida hasta brillar como un espejo. Ondeando en el aire sobre ellos estaba el orgulloso estandarte que Aegon había encargado para su grupo inicial de mercenarios. La de la cabeza de un dragón rojo sobre un campo blanco rodeado de rayos azules. Bajo su estandarte personal, Aegon cabalgaba sobre un gran carro, también vestido con una armadura pulida, sonriendo y saludando con orgullo a las multitudes adoradoras que se agolpaban en las calles. Gracias al hecho de que se había visto obligado a lavarse el azul del cabello durante la guerra, Griff no pudo evitar sonreír con melancolía deslumbrada al hijo de su antiguo amor. En este momento de triunfo, Aegon realmente se parecía a su padre, el príncipe Rhaegar Targaryen, a esa edad. Fue una visión que trajo alegría y melancolía al viejo corazón de Griff. Estoy muy orgulloso de ti, muchacho, dijo Griff en voz baja a su cargo para que solo él pudiera escucharlo, ganándose una rápida mirada del joven. Ahora solo tenemos que hacer que ellos también te amen. Aegon le lanzó una sonrisa de complicidad. Considerando que logramos romper el asedio y enviar a Lys y Tydos de regreso a sus propias tierras, no creo que sea difícil de hacer, Ser Connington. La guerra aún no ha terminado, mi príncipe, afirmó Griff con complicidad. Logramos tomar a Lys y Tydos por sorpresa, pero se reagruparán y lanzarán nuevas ofensivas en el futuro cercano. Siempre lo hacen. El truco estará en someterlos antes de que puedan aumentar demasiado su fuerza. Eso no será un problema, mi señor, dijo Aegon, con su sonrisa inquebrantable mientras se giraba para saludar a la multitud. Ya tengo planes sobre cómo lidiar con ellos. Pero antes de que podamos hacerlo, necesitamos consolidar las cosas aquí. Griff sabía de qué estaba hablando Aegon. Lo habían discutido en privado durante la guerra muchas veces. Por muy desagradable que le pareciera, Griff sabía que era necesario que sucediera. Después de todo, si Aegon iba a recuperar su herencia, o si el propio Griff pudiera aventurarse a casa, necesitarían un reclamo tan fuerte que refutarlo sería similar al suicidio por parte de los señores y nobles de Poniente, y la forma más fácil de conseguir ese tipo de poder era con un ejército mucho más grande y fanáticamente leal que el que cualquiera de esos señores podría esperar superar sin pérdidas graves. MYR iba a ser solo el primero de aquellos a quienes Aegon planeaba reclamar. El carro en el que viajaban se detuvo suavemente frente al gran salón del magisterio de MYR, lo que hizo que Griff se sacudiera sus oscuros pensamientos. Ahora no era el momento. Juntos, los dos bajaron de su carro y subieron las escaleras del gran edificio. De una manera bastante extraña, Griff no pudo evitar mirar el edificio abovedado con un poco de diversión. Aunque la única similitud que tenía con el enorme pozo dragón de desembarco del rey era su techo abovedado, esa única comparación todavía le decía a Griff bastante sobre los monstruos que habitaban este edificio, así como los dragones de los antiguos reyes Targaryen habitaron una vez el dragón Pit abovedado. Al llegar a lo alto de la escalera, Griff y Aegon se volvieron hacia la multitud que aún los vitoreaba debajo y alrededor de ellos. A su alrededor estaban los numerosos magistrados de MYR, los hombres más ricos e influyentes que controlaban esta ciudad y a sus habitantes. Todos ellos estaban vestidos con las más finas sedas, llevaban grandes túnicas doradas, joyas y gemas de tal brillo que brillaban con la más mínima luz.
Algunos portaban espadas de fabricación y uso claramente ornamentales. Otros llevaban hombreras doradas o petos enjollados sobre sus túnicas. Griff sabía que era una demostración descarada y bastante desagradable de su riqueza personal, y un intento sutil por parte de todos de intentar intimidar al señor exiliado y a su cargo. Para recordarles que aunque este triunfo se celebraba en su honor, eran los magistrados quienes todavía gobernaban esta ciudad, y fue por sus caprichos que incluso se celebró para empezar. Aegon Targaryen no les prestó atención mientras él y Griff se volvían hacia la multitud. Sonriendo, su joven a cargo levantó la mano, provocando un silencio en la multitud. Y mientras lo hacía, Griff no pudo evitar sonreír de orgullo. Sabía, ahora más que nunca, que este era realmente el hijo de su príncipe de plata. ¿Quién más que un dragón podría dominar a una multitud con tanta facilidad? Magísteres. Señores y damas. Buena gente de la ciudad libre de MYR. Aegon gritó, elevando su voz para que pudiera llegar lo más lejos posible. Mi nombre es Aegon, capitán de la Compañía Libre de los Dragones de Tormenta. Estoy ante ti ahora para entregarte todo mi voto solemne. Había jurado salvar tu ciudad, enviar a tus enemigos huyendo en la noche de regreso a las chozas que llaman a casa. Para perseguirlos sin descanso. Para poner fin a su amenaza a ti y a los tuyos. Hizo una pausa por un momento, para recuperar el aliento y dejar que sus palabras asimilaran. Y ahora, aquí estoy. Victorioso, los ejércitos de Lys y Tyros son una cáscara rota de lo que alguna vez fueron. Y la gente de MYR a salvo. Una fuerte ovación de acuerdo y aprobación recorrió la multitud y muchos levantaron la mano en señal de victoria. Después de varios largos momentos para dejarles vitorear, Aegon levantó la mano pidiendo silencio, a lo que la multitud accedió rápidamente. Ahora, si me aceptan, mis hombres y yo tendremos el honor de permanecer aquí. Para salvaguardar esta ciudad y su gente, todos ustedes, de todas las amenazas futuras que puedan surgir. Y si la suerte es buena, ayudarles una vez más. Comienza a crecer y expandir tu dominio. Con fuego y sangre, para hacer de la ciudad libre de MYR algo más que una ciudad más, con fuego y sangre, para convertir esta ciudad en un gran imperio. Hubo un momento largo y tenso. Bueno, tenso para Griff mientras miraba preocupado al joven que había ayudado a criar y proteger. Aunque él y el niño habían discutido esto, no esperaba que el niño actuara tan pronto. Quizás fue esta la temeridad de la juventud. Aún así, el niño había dado a conocer sus objetivos e insinuado su sueño. Ahora le correspondería al pueblo decidir. Un riesgo calculado, como había dicho Aldon el medio maestre, comenzó lentamente. Algunas personas dispersas entre la multitud comenzaron a aplaudir. Aplaudidos que pronto se extendieron por toda la multitud hasta convertirse en un rugido sordo. Las voces rugieron animándolo. Cantando, Aegon. 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 Fue una respuesta que hizo que Griff luchara contra un suspiro de alivio, mientras provocaba otro aumento de orgullo dentro de él por el joven que estaba frente a él. Aegon dejó que los vítores y aplausos continuaran por unos momentos más, dejando que la multitud se descontrolara, mientras él permanecía donde estaba, sonriéndole serenamente. Finalmente, volvió a levantar el brazo y la multitud se calmó. Gracias por tu voto de confianza. Me esforzaré por aprovechar al máximo esta confianza que depositas en mí. Ahora, me temo que debemos hablar con los magistrados para la siguiente fase de nuestras campañas contra Tyros y Lys. Pero, en el mientras tanto, siéntete libre de servirte comida y bebida en el campamento de Storm Dragons fuera de los muros. Creo que la mayoría de ellos todavía están celebrando nuestra victoria y agradecerían tu asistencia. Este último comentario le valió bastantes risas y respuestas afirmativas. No obstante, la multitud comenzó a dispersarse lentamente cuando Griff y Aegon se dieron vuelta y siguieron a los magistrados dentro del opulento edificio de gobierno. Una vez que atravesaron las puertas de entrada, se ordenó a Aegon y Griff que esperaran en una cámara lateral mientras los magistrados continuaban avanzando, buscando encontrar sus asientos dentro para poder hablar con el dúo como un colectivo reunido con dignidad. Lo que debería haber sido una simple cuestión de encontrar los asientos en cuestión de momentos se convirtió en una espera abrumadora con Griff cada vez más impaciente. Otra sutil maniobra política más. Lo había visto antes entre los señores de Poniente. Pero no le importó la espera. De hecho, la demora jugaría a su favor y a Aegon en este caso. «Están listos para recibirte», habló uno de los esclavos asistentes desde la puerta. «Gracias», le dijo cortésmente Aegon al hombre, asintiendo con gratitud. Sin decir una palabra más, el dúo siguió al esclavo hasta el conjunto de grandes puertas dobles que estaban cerca, y el esclavo abrió y sostuvo la puerta para ellos. Al otro lado de la entrada había otro salón,
cubierto de exquisitas pinturas y estatuas magistralmente elaboradas colocadas entre una serie de largas ventanas llenas de vidrio pintado que representaban grandes escenas de la larga historia de MYR. Mientras caminaban por este pasillo hacia el segundo juego de puertas dobles al final, Griff se sintió algo nostálgico. La muestra bastante descarada de riqueza y arrogancia a su alrededor le recordó mucho los muchos castillos que había visitado en su juventud, siendo el más destacado, por supuesto, la Fortaleza Roja cuando era la mano del rey. Junto con la nostalgia vino la diversión. Dos culturas diferentes separadas por un mar y, sin embargo, que comparten puntos de vista similares sobre la riqueza y lo que significa estar en el poder. Pasando por el segundo conjunto de puertas dobles, nuevamente abiertas por un esclavo que estaba listo para recibirlos, Griff y Aegon finalmente entraron a la sala de reuniones del Magisterium. Aunque la función de la sala de reuniones era similar a la de las salas del trono de las fortalezas de Poniente, la sala en sí no se parecía en nada a lo que estaba acostumbrado en Poniente. Esta sala tenía forma circular y tenía una serie de filas elevadas con bancos y mesas acolchados para que los magistrados se sentaran detrás y tomaran notas. De pie al frente y en el centro de la habitación había un singular trono dorado sobre un estrado ligeramente elevado, sin duda donde se habría sentado el señor de la Torre del Homenaje si este edificio hubiera estado en Poniente, en la mente de Griff. El dúo de exiliados de Poniente aparentemente había entrado en un buen momento. Escucharon las declaraciones finales de un magíster, que sin duda pronunció un discurso de bienvenida a su llegada al salón. Griff se habría burlado burlonamente de la absoluta ridiculez de eso. Todos estos magistrados literalmente habían estado con ellos en la entrada del magisterio cuando Aegon hizo su declaración. Todos eran plenamente conscientes de quiénes eran ellos dos y, sin embargo, todavía sentían la necesidad de pasar por toda esta pompa y ceremonia. O estos hombres eran tontos, o simplemente se estaban divirtiendo, o quizás ambas cosas. Sin perder el ritmo, Aegon se dirigió silenciosamente hacia el trono en el centro del salón. Griff se quedó ligeramente atrás con su mano izquierda descansando indiferentemente sobre el pomo de su espada, de pie detrás y al lado del joven mientras Aegon tomaba el asiento que le correspondía. Gracias por la presentación, Magister Naor, dijo Aegon con un tono tranquilo y amistoso, señalando con la cabeza al hombre que subía por la fila de bancos para tomar asiento. Al no obtener respuesta del hombre, Aegon dirigió su atención a los magistrados reunidos a su alrededor. En total, había cerca de 30 hombres sentados, todos mirándolo con expresiones encontradas. Y gracias, magistrados, por concederme esta audiencia. Entiendo que todos ustedes son hombres ocupados con muchas responsabilidades que atender, así que me esforzaré en ser breve. Así es, muchacho, respondió uno de los magistrados. Después de ese espectáculo afuera, imagino que tienes mucho que contarnos. Eso es correcto, Magister Anerolis, asintió Aegon. Pero para resumir, seré franco. Incluso con esta victoria, mis dragones de tormenta y las otras compañías libres a las que tienes acceso, ya debes verlo. MYR está muriendo. Gracias en gran medida a la rápida y tranquila llegada del norte de Poniente. La impresionante producción de vidrio supera e incluso ahora se apodera del mercado, la exportación más lucrativa de MYR ya no tiene demanda. Ha perdido más del 60% de sus ingresos anteriores y, por lo tanto, ya no puede comprar los servicios de casi tantas empresas mercenarios o vender velas que proteger. En 5 años, tal vez menos, Tyros, Lys y Volantis te invadirán y te subyugarán. Sí, todos somos muy conscientes de la situación desesperada de MYR, muchacho, dijo el Magíster Aran en un tono bastante sarcástico, sin duda molesto con Aegon recordándoles esos hechos. ¿Tiene algún sentido esto? Mi punto es, continuó Aegon, lanzando al hombre una mirada fría, apenas logrando mantener su voz bajo control mientras su temperamento Targaryen estalló ligeramente. Mientras lo hacía, Griff no pudo evitar un ligero escalofrío que recorrió su columna, lo que hizo que se alejara incómodamente de Aegon, que lo que has estado haciendo claramente no está funcionando. Algo tiene que cambiar. ¿Y qué sugerirías? Preguntó pacientemente el Magíster Enolis. Tenía una expresión plácida en su rostro viejo y muy arrugado. Está claro que tienes algo en mente. Aegon asintió. Durante muchos siglos, MYR ha sido dirigida aquí, desde esta misma sala, por un consejo de magistrados, tú. Y durante muchos siglos, ciertamente has prosperado. Pero los tiempos han cambiado. La magia está regresando. Nuevos jugadores están llegando el tablero de juego cambia a medida que se realizan los movimientos. Los señores de Westeros ahora se pelean por el trono de hierro. Lys y Tyros estaban listos para conquistarte y finalmente reclamar las tierras en disputa. Los Dothraki han sido destruidos con la muerte de Khal Drogo y ahora estamos intentando construir nuevos Khalasars.
La Casa de los Eternos se ha quedado en silencio, y mi tía, la princesa Daenerys Targaryen, ha dado a luz un dragón y ha hecho saber su deseo de reconstruir el Imperio Valirio. Hizo una pausa en su discurso el tiempo suficiente para dejar que su pregunta asimilara y los magistrados comenzaran a quejarse y a moverse incómodos en sus asientos. Claramente, se sentían tan incómodos al estar en presencia de Aegon como Griff. Pero no permitió que ninguno de ellos hablara antes de continuar. Creo que es por este consejo, afirmó Aegon sin rodeos, levantando el brazo y barriendo ligeramente para abarcar la habitación a su alrededor. Este consejo es de hecho una buena herramienta de gobierno para liderar y regular esta ciudad, pero con tantas voces hablando, tanta gente tratando de impulsar tantas agendas personales o triviales, la burocracia se estanca y, por lo tanto, no ocurre nada significativo. No hasta que una sola amenaza externa lo suficientemente grande los obliga a todos a dejar de lado sus diferencias y complots para trabajar juntos, como cuando Tyros y Lys estaban a punto de derribar sus muros y quemar su flota. Demasiados hombres tratando de expresar demasiadas opiniones para liderar en demasiadas direcciones, dijo Aegon, poniéndose de pie y avanzando unos pasos hasta llegar al borde del estrado. Lo que les estoy sugiriendo a todos ustedes es que si bien este consejo es bueno para gobernar la ciudad, sus ejércitos requieren una sola mano guía para controlarla. Una sola voz para ordenar dónde atacar. Una sola voz podrá derribar gente como Lys y Tyros y finalmente reclamar las tierras en disputa para MYR. Les propongo, Magisters, aquí y ahora, que me proclamen comandante supremo de los ejércitos de MYR y de cualquier compañía de mercenarios que esté bajo su servicio. Hubo un pesado silencio que llenó la sala ante la audaz declaración de Aegon. A pesar de su postura relajada, Griff no pudo evitar tensar sus músculos mientras su mano apretaba su pomo. El momento de la verdad. No hay vuelta atrás después de esto, sonrió lánguidamente al pensarlo. Finalmente, la propuesta de Aegon fue recibida con silencio durante 3, tal vez 4 latidos antes de que los magisters de MYR estallaran en una cacofonía de ruido que casi lo hizo estremecerse. Algunos expresaron su apoyo a la idea, aunque no a que Aegon desempeñara un papel tan importante. Era un extranjero. Era demasiado joven. Él comandaba a mercenarios, no a MYR. Pero algunos dieron su apoyo. Como Aegon había ganado una batalla significativa y tácticamente brillante contra las fuerzas combinadas de Lys y Tyros. Seguramente, si le dieran el mando total, podría derrotar a ambos rivales, tal vez incluso obligarlos a rendirse para que las tierras en disputa finalmente se unieran bajo el estandarte de MYR. Y en medio del ruido, su pupilo se mantuvo erguido, dejando que las palabras fluyeran sobre él. Después de escuchar el mismo argumento por quinta vez, Aegon finalmente se cansó y levantó la mano. La acción, de naturaleza tan simple, calmó a los magíster en el salón casi de inmediato. Él es verdaderamente el hijo de su padre. Jon pensó con orgullo. Oh, Rhaegar, si tan solo pudieras ver el hombre en el que se ha convertido tu hijo. Es un verdadero rey. Entiendo que mi edad es preocupante para algunos. Pero no os dejéis engañar. La sangre de Valiria corre fuerte por mis venas. Y aunque no he dicho esto abiertamente antes, lo digo ahora. Soy Aegon Targaryen, hijo de Rhaegar. Targaryen y descendiente de Aegon el Conquistador. La sangre de los conquistadores, la sangre de los dragones, corre por mis venas. Con las manos extendidas a los costados, Aegon se giró para que sus palmas quedaran hacia arriba antes de levantarlas lentamente. Se escucharon gritos de alarma cuando 2 de los magíster más ruidosos que hablaron en contra del nombramiento de Aegon fueron elevados en el aire hasta que sus pies ya no pudieron tocar el suelo. Torciendo sus manos, ambos magíster cayeron al suelo y sobre sus traseros. No se levantó ni una sola voz mientras todos los ojos miraban a Aegon con asombro y miedo. Jon no mentiría. Cuando sus patrocinadores les trajeron tutores por primera vez en la forma de un grupo de sacerdotes y sacerdotisas rojos deshonrados, junto con un brujo de Kark, se mostró más que preocupado a la hora de permitir que comenzara la tutoría. En su opinión, la magia era similar a intentar empuñar una espada a un al rojo vivo sin empuñadura ni protección. Sin embargo, tanto los tutores como su patrón dijeron que Aegon tenía la chispa de la magia, y con el reciente resurgimiento de la magia en las formas del hechicero y sus acólitos en Poniente, estaba dispuesto a dejar que comenzara la tutoría. Después de todo, se decía que al hechicero le había cogido cariño al fiel perro de ataque del usurpador e incluso estaba entrenando a los hijos del hombre en el arte de la magia. Si Aegon realmente quería reclamar lo que era suyo por derecho, necesitaba todas las ventajas que pudiera obtener. Y la magia, por muy peligrosa que fuera, era una gran ventaja. Mientras todos los magíster miraban conmocionados a Aegon, Jon solo contemplaba al joven que había criado con orgullo. Díganme, magísters.
¿Cuántas guerras habéis ganado antes de que yo llegara? Preguntó Aegon, en voz baja y autoritaria. ¿Cuántas victorias ha obtenido MYR en el suelo de tus enemigos? Podría haber ofrecido mis servicios y los servicios de los dragones de tormenta a Lys y Tydos. Pero elegí venir a MYR. Porque veo el potencial para la grandeza. En esta gran ciudad veo la fuerza y la belleza de la gente de MYR y sé que, bajo el liderazgo adecuado, MYR finalmente reclamará el dominio sobre las tierras en disputa, como es tu derecho. El magíster Aram fue el primero en recuperarse, y su fachada sarcástica cayó ligeramente ante el poder de Aegon. Y decir que estamos de acuerdo con esta propuesta. Que te designemos comandante supremo. Digamos que derribas a Lys y Tydos, ¿entonces qué? Simplemente, te irás. Aegon volvió sus ojos morados hacia el magíster. Me iré. Mi aspiración es recuperar lo que se perdió. Entonces, sí, cuando derrote a Lys y Tydos y afirme el dominio de MYR sobre las tierras en disputa, me iré. Con nuevos aliados en los que confío recordarán lo que les ayudé. Recuperar. Y a cambio me ayudará a recuperar lo que he perdido. Todos los magistrados compartieron una mirada. Nos has dado mucho de qué hablar, joven Aegon, afirmó el magíster en Nolis. Por favor. Debemos hablar entre nosotros para decidir el camino correcto para MYR. Entiendo, magíster, asintió Aegon. Sin embargo, recuerden que no puedo esperar mucho tiempo. Si mi oferta es tan poco atractiva, me iré con mis hombres una vez que se complete nuestro contrato. Inclinándose una vez más ante los magíster, Aegon giró sobre sus talones y salió del salón del magíster. Poniéndose al paso justo detrás y al lado de su cargo, el dúo regresó a sus habitaciones privadas antes de que sucediera. En el momento en que la puerta se cerró, Aegon casi se desplomó. Jon, que esperaba esto, estaba justo a su lado, ayudando a Aegon a mantenerse en pie. Gracias, Griff, resopló Aegon, su respiración se hizo entrecortada. Eso fue agotador. Manteniendo sus brazos alrededor de Aegon, Jon condujo a los últimos restos de su amor a uno de los lujosos sofás dentro de sus habitaciones privadas. Por supuesto, Aegon, dijo, ayudándolo a sentarse. Estaré bien, Jon, interrumpió Aegon, respirando entrecortadamente unas cuantas veces para tratar de estabilizarse. El sacerdote rojo me dijo que la magia es como un músculo, uno que necesita ser ejercitado regularmente. Yo tendré que aumentar mi entrenamiento con ellos si quiero tener alguna oportunidad contra el hechicero y su engendro usurpador. Perros. Si fuera por Jon, se aseguraría de que Aegon pasara el menor tiempo posible con los sacerdotes rojos. Vio el peligro de la magia cuando su amor se obsesionó con la profecía hasta el punto de que fue fácilmente seducido por esa perra loba gracias al fracaso de Elia como mujer. Pero ese no era el mundo en el que podían estar. El usurpador y su perro de ataque, sin mencionar el viejo león, tenían magia, una magia poderosa a sus órdenes. La única forma de retomar Poniente e inculcar a Aegon el lugar que le corresponde como rey sería si también tuvieran magia poderosa a su disposición. Jon decidió permanecer en silencio sobre el asunto y apoyó a su joven a cargo mientras Aegon cerraba los ojos y realizaba algunos ejercicios de meditación que sus mentores en las artes mágicas le habían enseñado. Fue justo cuando el sol comenzaba a acercarse a la torre más alta que alguien llamó a su puerta, interrumpiendo el momento de paz que tenían los dos. Al abrir los ojos, Aegon respiró hondo antes de indicarle a Jon que abriera la puerta. Jon se acercó, abrió la puerta y no se sorprendió al encontrar a una esclava postrada de rodillas con la frente casi tocando el suelo. Perdonen la intrusión, maestros. La voz de la esclava apenas se podía escuchar ya que sus labios casi presionaban el suelo. Los magíster te han llamado. Jon era un verdadero señor de Poniente, por lo que la sola idea de la esclavitud le repugnaba. Pero también podía reconocer que así era el mundo. Entonces, en lugar de despedir a la esclava o agradecerle por entregar el mensaje, simplemente ignoró a la esclava arrodillada y se volvió hacia Aegon. Su cargo se tomó un momento para recuperarse antes de asentir y salir de sus habitaciones con la cabeza en alto. Se dio cuenta de que Aegon casi pasó por encima del esclavo mientras caminaba, pero la esclava tenía la experiencia suficiente para rápidamente salir de su camino para evitarlo. No sabía por qué, pero ese acto le molestó un poco, pero se lo quitó de la cabeza. Hablaría con Aegon más tarde sobre la etiqueta adecuada hacia sus sirvientes después de que tomara la corona, pero ahora no era el momento para tal conversación. Al regresar a la sala del magíster, Jon luchó contra el corazón que amenazaba con salirse del pecho. Su patrón les había prometido un ejército sustancial para retomar Poniente.
pero Jon no confiaba plenamente en ellos. Necesitaban un ejército propio, libre de la influencia de su patrón, si Aegon alguna vez quería recuperar el lugar que le correspondía como rey de los 7 reinos. Los Magister eran los mismos que cuando los dejaron. Sin embargo, notó que su comportamiento era significativamente diferente. La mayoría de ellos tenían una mirada casi resignada y algunos mostraban abierta ira. Una señal segura si alguna vez veía una. Aunque era una señal de lo que no estaba seguro. Hemos tomado una decisión, dijo el Magíster Enolis, de pie en medio de la sala de audiencias, sin que su rostro traicionara nada. Aegon asintió, erguido y confiado. Igual que su padre. ¿Y tu decisión? El anciano Magíster mantuvo sus ojos en Aegon. Serás nombrado alto comandante de los ejércitos de MYR hasta que nuestros enemigos sean derrotados. Sin embargo, se te asignará un consejo de guerra formado por aquellos cuyas lealtades son solo hacia MYR. Tendrás control total de tus dragones de tormenta, tal como están. Tu compañía, sin embargo, los comandantes MYR tendrán la capacidad de retomar el mando de los ejércitos si demuestras que eres inadecuado. Comprensible y aceptable, reconoció Aegon, y Jon sintió que se le levantaba el ánimo. Lo habían hecho. Ahora Aegon realmente podría hacerse un nombre. Y después de que reclame las tierras en disputa para MYR y busque reclamar lo que es legítimamente mío, ante esto, el Magíster Enolis no necesariamente pareció complacido. Entonces encontrarás un aliado en MYR. Sin embargo, esperaremos una compensación adecuada por nuestra ayuda. Jon quería burlarse. Aceptaron la oferta de Aegon de poner todas las tierras en disputa bajo el control de MYR. Sin embargo, cuando llegaría el momento de devolverle el favor ayudando a Aegon a recuperar su derecho de nacimiento, tuvieron el descaro de exigir una compensación. Pero afortunadamente, no era él quien estaba negociando con los Magíster. Comprensible, asintió Aegon. Estás pagando no solo por mis servicios, sino también por los servicios de los dragones de tormenta. Tiene sentido que te devuelva el favor y te proporcione una compensación comparable por tu ayuda para recuperar mi casa. Menciona el precio de MYR, Magíster Enolis. El Magíster no dudó. El comercio de vidrio en el norte terminará. Y los vidrieros artesanales del norte serán regalados a MYR. La demanda fue sorprendente y tomó a Jon por sorpresa. Esperaba que tal vez se colocara un Magíster en el consejo de Aegon o tal vez que se le prometiera una hija a Aegon. ¿Pero el fin del comercio de vidrio en el norte? Eso no era algo que él esperaba. Aunque cuando lo pensó, no debería haberse sorprendido. Desde la caída del Imperio Valirio, MYR había estado en la cima del comercio de vidrio en todo Essos y Poniente. Hasta que el norte descubrió el secreto para fabricar vidrio e incluso mejorar su resistencia y belleza. Y con ese descubrimiento, la riqueza y la fuerza de MYR disminuyeron rápidamente, dejándolos fácilmente en los más débiles que jamás habían sido desde los tiempos de Valiria. La exigencia de MYR de que se pusiera fin al comercio de vidrio en el norte les devolvería su riqueza. Pero al hacerlo también debilitaría una de las exportaciones más demandadas que tenía Westeros. Una exportación que generó una buena cantidad de monedas. Moneda que Aegon necesitaría para ayudar en la reconstrucción de Westeros, y por si fuera poco, también exigían que les regalaran el artesano. Y no se hacía ilusiones de que tan pronto como esos artesanos fueran entregados, inmediatamente se convertirían en esclavos de los Magíster. Poniente aborrece la esclavitud en todas sus formas, pensó Jon, casi sorprendido por la intensidad de su propio descontento ante la exigencia casi irrazonable. Si uno de los primeros actos de Aegon como rey es destruir a uno de los principales exportadores de vidrio de Poniente y luego también arrojar a los artesanos a la esclavitud, le llevará mucho tiempo recuperar la buena voluntad del pueblo y de la nobleza. Un precio elevado, respondió Aegon tranquilamente, al igual que pedir la ayuda de MYR para reclamar un reino entero del tamaño de los 7 reinos. Un reino que tu familia perdió. El Magíster respondió con la misma tranquilidad. Aegon vaciló solo por unos segundos antes de asentir brevemente a los magistrados. Muy bien entonces. Tenemos un acuerdo. Llevaré al ejército de MYR a la victoria sobre Lys y Tydos. A cambio de poner fin al comercio de vidrio y traerles a los artesanos del norte, MYR me ayudará a reclamar lo que por derecho es mío. Jon sonrió levemente. A pesar del elevado precio, se cerró el trato. Ahora todo lo que tenían que hacer era ganar una guerra de varios siglos de antigüedad para darle fama al nombre de Aegon. Después de eso, regresarían a casa. Con los dragones de tormenta, toda la fuerza de MYR, así como cualquier ejército que su patrón pudiera reunir. Entonces, amor mío, todos los que te traicionaron pagarán.
con fuego y sangre, pagarán por lo que te hicieron.